Bueno, buenos días. Bienvenidos y gracias por asistir a este webinar. Queremos empezar primero con el deseo de que todos estéis bien y que poco a poco vaya mejorando la situación. Os informamos que este webinar va a ser grabado. Hemos silenciado a todos los asistentes, pero podéis anotar vuestras dudas y consultas en el chat. Y nuestra compañera Erika, que está aquí en este webinar con nosotros, pues las irá recopilando y las trataremos al final de las presentaciones. Mi nombre es Sergio Ferrer, soy el responsable de desarrollo de negocio de Punt Systems. Este webinar lo hemos denominado Rediseñando la ciberseguridad de las sedes remotas. Queremos tratar pues, los retos y soluciones en materia de seguridad informática y para ello pues, contamos con dos excelentes compañeros de Sony Wall, Eduardo Brenes y Alex Vázquez, que luego se presentarán ellos mismos y participarán en este webinar. Bueno, muchos de los asistentes ya nos conocéis, pero me gustaría hacer una breve introducción, una breve presentación de Punt Systems. En Punt Systems, bueno, contamos con un gran equipo de profesionales orientados a los servicios tecnológicos, tanto en la línea de software con soluciones de diferente ámbito como ERP, CRM, Business Intelligence, etcétera. Al mismo tiempo, también con los servicios de infraestructura informática, telecomunicaciones y ciberseguridad. Y también de servicios de consultoría e implementación de los sistemas de información. Bueno, dicho esto, como decía, gracias de nuevo y doy paso a Eduardo. Pues muchas gracias, Sergio. Yo soy Eduardo Brenes, como decía Sergio. También me sumo al agradecimiento por vuestra atención y por vuestro tiempo y a Punt Systems por la oportunidad de participar. También espero que sigáis bien en el contexto de pandemia actual. Y bueno, conmigo están Alex Vázquez, mi compañero de preventa Alex Vázquez, que va a hacer el core de la presentación. Yo voy a hacer una breve introducción ahora al principio y mi compañera Erika, ¿vale? Entonces, bueno, como veis aquí, esta es la agenda que hemos previsto para hoy. Perdón. Para los que no nos conocéis tanto, pues haré una pequeña introducción de quién es Sony Wall y qué soluciones ofrecemos. Veremos un poco cuáles son los retos de las compañías distribuidas. Esta presentación aplica tanto a compañías que tienen entornos distribuidos, que tienen una sede central, muchas tiendas, muchas delegaciones, muchas ubicaciones remotas, como a compañías más locales que solamente tienen una sede, porque veremos varias soluciones del portfolio que os pueden encajar y que yo creo que os van a resultar muy interesantes. Luego dejaré a Alex para hacer el core de la presentación de cuál es nuestra propuesta de Software Defined Branch, de nuestra oficina definida por software. Y luego volveré pues, a contaros algunas promociones y algunos recursos que os pueden resultar de utilidad, ¿vale? Entonces, bueno, para los que no os conocíais tanto, Sony Wall es una compañía que tiene casi 30 años de historia. El año que viene hacemos el año número 30. Somos el primer proveedor de firewalls a nivel mundial, es por lo que más conocidos somos. Hemos vendido más de 3 millones de firewalls a nivel mundial y de esos 3 millones, más de 1 millón de firewalls siguen vivos y están alimentando nuestra red global de respuesta ante amenazas. Cada día analizan más de 200.000 muestras de malware, analizan cada día más de 200.000 eventos de seguridad. Con esa información, ese millón de firewalls que están desplegados en todos nuestros clientes se actualizan con las nuevas firmas, nuevas remediaciones para contrarrestar todo el malware que surge cada día, ¿no? Bueno, tenemos presencia en 215 países, más de 290 patentes. Bueno, estos 30 años de historia pues han pasado muchas cosas. Como sabéis, de los años 2012 a 2016, esos 4 años, estuvimos dentro de la estructura de Dell y cuando Michael Dell adquirió EMC en 2016, pues nos dio más autonomía y bueno, pues ahora funcionamos como una compañía más autónoma, aunque seguimos muy ligados a Dell, pues estamos en la órbita de compañías de Dell, la relación con Dell sigue siendo muy estrecha. Y bueno, pues eso nos ha venido muy bien porque en estos 4 años que ha hecho ahora, desde noviembre de 2016, que salimos de la estructura de Dell, pues hemos invertido mucho en el portfolio. Porque al final, pues claro, dentro del mar de Dell, del portfolio de mar de Dell, de Dell MC, que es brutal, pues Sony Wall pues nos diluíamos un poco. Y la verdad que el poner mucho más foco, pues la verdad es que nos ha venido muy bien, ¿no? En estos 4 años pues hemos crecido muchísimo y hemos puesto mucho más foco en nuevas soluciones, en nuevas funcionalidades y la verdad que hoy veréis un poco el resultado de todo ello, ¿no? Aquí veis un poco nuestro portfolio.
Quizás por lo que más conocidos somos, como comentabas, la parte de firewalls de próxima generación, que luego veremos más en detalle con Alex, que ya sabéis que tenemos firewalls físicos y firewalls virtuales que podemos provisionar en nube pública y en nube privada, ¿no? Y sabéis que nuestros firewalls pueden actuar como terminador de túneles VPN SSL, de manera que los usuarios remotos se puedan conectar a los recursos de la red utilizando ese firewall como terminador de túneles VPN SSL, ¿no? Sabéis que nuestros firewalls soportan túneles VPN SSL y VPN IPsec para entorno Windows, ¿no? Pero tenemos una solución específicamente diseñada para esta solución, para esta funcionalidad de VPN SSL, solamente SSL, que es la parte de acceso remoto seguro de Secure Mobile Access, que también tenemos soluciones en formato de appliance físico y de appliance virtual, que también podemos provisionar en nube pública, en Amazon Web Services y en Azure, y en nube privada, en VMware y en Hyper-V, ¿no? Y bueno, pues esta es una solución que desgraciadamente en el contexto de pandemia actual, pues hemos comercializado mucho porque como pasamos un 5% de gente que teletrabajaba al 100%, pues prácticamente de un día para otro, pues hemos podido ayudar a muchas compañías que han enviado a sus trabajadores a teletrabajar desde casa. Entonces, es una solución que te da mucha más granularidad en cuanto a identificar el usuario que se está conectando a la red, verificar la integridad del equipo desde el que se conecta ese usuario. No es igual que yo me conecte con mi ordenador portátil plataformado por mi compañía, los recursos de la red de la compañía, que me conecte con la tablet de casa, que puede tener un nivel de seguridad pues, muy inferior. Y entonces, en base a eso, pues se puede definir esa política de acceso, de negación o cuarentena, ¿no? Pues si a lo mejor me quiero conectar a los recursos de la red, pues con la tablet de casa me pueden decir, vale, pues te dejo ver solamente el correo electrónico personal, el correo electrónico corporativo, pero si quieres ver el resto de las aplicaciones de la red, pues tienes que descargarte esta versión del antivirus y tenerla instalada, arrancada y actualizada, ¿no? Pues esa granularidad es la que ofrecen este tipo de soluciones. Además de otras funcionalidades como autenticación de doble factor, por ejemplo, con Microsoft Authenticator, Google Authenticator, Google Mobile, ¿no? Que puedas establecer ese doble factor de autenticación y que no confíes tan solamente en la contraseña. O, por ejemplo, lo que denominamos el Always On VPN, que cuando el usuario desde su casa enciende el ordenador, ya se levanta automáticamente esa VPN y todo el tráfico va cifrado por esa VPN. O lo que denominamos Login Schedule, que es como el equivalente de una tienda física. Yo dejo que todos los empleados se puedan conectar a los recursos de la red de 9 a 7, pero a partir de las 7 ya no se pueden conectar de lunes a viernes y ni los fines de semana tampoco, porque ya también pues, reducimos esa superficie de exposición, ¿no? Bueno, tiene una serie de funcionalidades que yo creo que son muy prácticas y que la verdad que hemos podido ayudar a mucha gente con esta parte, ¿no? De acceso remoto seguro. Luego tenemos soluciones de seguridad de correo electrónico, tenemos una solución muy interesante que luego veremos con Alex para protección de correo electrónico en la nube, Office 365, Google Mail y aplicaciones tipo Dropbox, Box, OneDrive, etcétera, que ya os va a encantar. Tenemos unas soluciones de switches también de acceso con Power over Ethernet o sin él, que también veremos más en detalle con Alex, puntos de acceso wireless y una solución de anti-malware de próxima generación que está basada en inteligencia artificial y en machine learning, no como los antivirus tradicionales basados en firma. Es decir, que está basado en análisis de comportamiento, ¿no? Cuando también detecta comportamientos anómalos en el portátil, el PC del usuario, pues es capaz de actuar, ¿no? E incluso capaz de hacer rollback y recuperar la máquina hacia el estado óptimo que tenga que tener, ¿no? Luego lo veremos más en detalle también con Alex, ¿no? Entonces, como veis, tenemos un portfolio muy completo en ciberseguridad con el cual pues, tratamos de reducir esa exposición al riesgo corporativo, ¿no? La superficie de exposición. Y bueno, pues tenemos, al final, todos los clientes tienen necesidades y requerimientos vinculados a ciberseguridad independientemente de dónde ejercen su actividad. Y en entorno retail, pues es un entorno que se nos da especialmente bien. Este tipo de entornos distribuidos en los que hay una sede central, muchas tiendas, muchas delegaciones. Tenemos más de 20.000 localizaciones securizadas distribuidas a nivel mundial. Y bueno, pues aquí os hemos puesto algunos ejemplos aquí en España, por ejemplo, las cadenas de ropa de Benetton o de Punto Roma, la cadena de joyerías 950, la cadena de videojuegos Game, la cadena de jugueterías Poli o las cadenas de supermercados Spar o Más y Más. También en entornos industriales, así con condiciones climáticas así más extremas, por ejemplo en Acciona o en Honeywell. En Acciona, por ejemplo, es uno de nuestros mayores clientes a nivel aquí en España, en Honeywell.
Y bueno, pues ellos tienen firewalls en ubicaciones, pues eso, como climáticamente muy extremas, ¿no? Pues en parques fotovoltaicos, solar térmicos, eólicos, con condiciones pues muy duras, ¿no? A nivel de clima. Entonces, bueno, aquí veis un poco también cuáles son los que consideramos son los retos de las compañías distribuidas. El que ya os decía, pues que tienen una sede central, muchas tiendas, muchas ubicaciones, muchas oficinas remotas. Muchas veces en este tipo de entornos el departamento de IT está centralizado, está en la sede central, ¿no? En las oficinas centrales, con lo cual hay una pérdida de visibilidad y troubleshooting, es necesaria una segmentación del tráfico, hay entornos multivendor y bueno, pues es necesaria una continuidad tecnológica y de negocio, ¿no? Aquí os contamos un poco más. Muchas veces en este tipo de entornos como decía, el departamento de informática está a lo mejor en la sede central, pero luego no tiene personal técnico en cada una de esas ubicaciones remotas, en esas tiendas, en esas oficinas remotas. Con lo cual, pues en el contexto de pandemia actual es necesario desplazarse, que muchas veces pues es más complicado, porque ahora también tenemos confinamientos perimetrales y muchas veces no podemos pasar ese tipo de ubicaciones. Eso sí, esperemos que no haya otro confinamiento domiciliario, ¿no? Y bueno, pues además eso también lo que produce es que haya configuraciones heterogéneas, ¿no? Que a lo mejor tengamos una serie de configuraciones para determinadas soluciones en la sede central, pero que no se estén aplicando esas mismas configuraciones en cada una de esas ubicaciones remotas, ¿no? Eso, pues como decía, también hace que tengas una pérdida de visibilidad y que no tengas muchas veces herramientas para solucionar determinados problemas en cada una de esas ubicaciones remotas. Como luego veremos con Alex, por ejemplo, nosotros permitimos lo que denominamos una funcionalidad que se llama Zero Touch, que esto te permite enviar a esa ubicación remota un firewall, un switch, un punto de acceso wireless de Sonic Wall y con que alguien en esa ubicación lo pueda sacar de la caja y lo pueda conectar a una toma de red y una toma de corriente, ya podríamos gestionarlo, desplegar las políticas, configurarlo, etcétera, de forma remota desde la sede central, ¿no? O desde cualquier ubicación. Y eso pues te da mucha ventaja porque al final pues te ahorra muchos desplazamientos, te aseguras que tienes la misma herramienta, la misma consola de gestión centralizada para solucionar todo, etcétera, ¿no? Luego lo veremos más en detalle con Alex. Luego pues también vemos muchos entornos en los que a través de la misma VLAN se están conectando tanto empleados de la compañía como clientes de esa compañía, ¿no? Entonces, eso no puede ser, hay que segmentar adecuadamente esa VLAN o ese segmento de la red LAN y a crear una VLAN para, por ejemplo, usuarios o clientes y otra VLAN para empleados, ¿no? Que pueda segmentar ese tráfico y que no vaya todo por por el mismo segmento de la red, ¿no? También lo que vemos en muchas ocasiones es que se han ido adquiriendo distintos fabricantes a nivel de firewall, switches, de puntos de acceso wireless, con lo cual el personal técnico de la compañía debe conocer distintas tecnologías, debe estar formado en distintas tecnologías y bueno, pues en ocasiones también se producen esos problemas de interoperabilidad o de interconexión entre esas tecnologías, ¿no? Y bueno, nosotros por lo que siempre vemos en este tipo de entornos, al final en un entorno de retail o en este tipo de entornos tan distribuidos, pues muchas veces la eficiencia operacional se basa en la optimización de costes y no te puedes permitir ninguna interrupción en el abastecimiento de esas tiendas o de esas sedes porque al final es el core del negocio, ¿no? Entonces es muy importante también garantizar eso. Y bueno, pues básicamente esto es lo que quería comentar, así que le doy paso a Alex que os cuente el core de la presentación. Así que adelante, Alex, muchas gracias. Muchas gracias, Edu. ¿Me escucháis bien? Sí, perfectamente. Vale. Bien, pues en mi parte os voy a contar un poco sobre cuál es nuestro enfoque a la hora de proteger pues, estos entornos, ¿no? Como comentaba antes, Edu, la presentación está más bien orientada a entornos distribuidos, pero todas las tecnologías de las que vamos a hablar y muchas de las funcionalidades que vamos a comentar hoy serían aplicables también a un entorno de una única sede. Lo que pasa es que sí que es cierto que en entornos distribuidos, pues digamos que se le puede sacar un mayor partido a algunas de las funcionalidades que comentaremos hoy, ¿no? Entonces, bueno, en esta sesión lo que nos gustaría es presentaros un poco cuál es nuestra visión a la hora de proteger estos entornos, qué es el concepto de SD Branch, ¿no? Y cuál sería nuestro enfoque, ¿no? Entonces, bueno, si pensamos en cualquier red en general, pero si lo aplicamos específicamente a este contexto de redes distribuidas, pensemos por un momento en una tienda, por ejemplo, ¿no? Una tienda o una oficina remota desplegada, donde ahí lo que tendríamos sería básicamente, desde el punto de vista de la seguridad, 4 áreas que proteger.
Entonces ahí, si pensamos un poco en cómo funcionaría una serie de estas características, tendríamos por un lado endpoints, que pueden ser de todo tipo, pueden ser teléfonos móviles, pueden ser portátiles, pueden ser PCs de escritorio, podrían ser también teléfonos físicos también de voz sobre IP, podrían ser cámaras, podrían ser un montón de dispositivos de diferentes naturalezas que nos podríamos encontrar, por ejemplo, en una tienda de ropa o en un entorno de tipo retail. Bueno, es lo que nos podríamos encontrar, ¿no? Esa capa, la capa de endpoint, es necesario protegerla. Es la capa final, digamos, es la capa más cercana al usuario. A medida que vamos entrando, digamos, en la red, tendríamos la capa de acceso, ¿no? La capa de acceso básicamente serían dos. A la hora de acceder a una red, básicamente tenemos dos vías, ¿no? Una de ellas es a través de cable, la otra de ellas es a través de Wi-Fi. Entonces, ahí en ese área, en la capa de acceso, nosotros ofrecemos ambas posibilidades. Tenemos en nuestro portfolio una línea de productos de switches y una línea de productos de puntos de acceso. Entonces, con nuestros switches y con los puntos de acceso podemos dar cobertura a esa capa de acceso, ¿no? Que es donde se conectan los endpoints para poder llegar a otras redes. Luego tendríamos la capa perimetral, el Edge Security. Ahí es donde ubicaríamos nuestros firewalls, que lo que hacen es un poco pues, definir una línea divisoria entre la parte interna, que es una parte de más confianza, digamos, y la parte externa, la parte de Internet, que sería una zona pública o de menor confianza. Entonces ahí el firewall nos puede hacer tanto de firewall perimetral, pero también como firewall interno. Es decir, si a través de los switches y a través de los access points segmentamos bien la red, como decía antes Edu, pues podremos hacer que cuando dos segmentos internos de red quieran comunicarse entre sí tengan que pasar por el firewall y que podamos controlar esas comunicaciones. Entonces el firewall hace de perimetral, pero también es recomendable que haga de firewall interno, separando los segmentos de red. Y por último tendríamos la cuarta capa que habría que proteger, que sería la capa de la nube. Ahí nos podemos encontrar con un montón de aplicaciones que tradicionalmente se ofrecían servicios on-premise, como el correo electrónico, el alojamiento de ficheros, y a día de hoy nos encontramos con que una gran cantidad de empresas, y cada vez más, porque es una tendencia que vemos al alza, pues se llevan pues, estos servicios pues, de correo, de alojamiento de ficheros a la nube, como Office 365, G Suite, etcétera, ¿no? O Box y Dropbox para el alojamiento de ficheros. Entonces, ahí esas aplicaciones también hay que cambiar el enfoque a la hora de protegerlas. Ya no están dentro de nuestra red, ahora están fuera, por lo tanto, las formas o los mecanismos que tengo que utilizar yo para proteger esos recursos tienen que ser diferentes. Entonces, estas son un poco las cuatro capas, ¿no? Y cuando nosotros hablamos de SD branch, a que nos referimos es a WANs definidas por software, ¿no? Software Defined WAN, Software Defined LAN y todo esto con seguridad, ¿no? O sea, seguridad en la WAN y en la LAN cuando están definidas por software. Esto definidos por software tiene que ver un poco con la automatización de la gestión remota, la automatización de tareas, que son dos puntos que comentaremos pues, con bastante detalle durante la sesión de hoy. Entonces, si pensamos un poco en la topología de este tipo de entornos, pues nos encontraríamos con un firewall en una sede central, por ejemplo, ¿no? Un data center, uno o dos como mucho, ¿no? Pero digamos que habría pues una o dos sedes centrales y luego tendríamos un montón de sedes remotas distribuidas. Este firewall central estará probablemente conectado a la consola centralizada de SonyWall, ¿no? Pensemos en un firewall SonyWall y desde aquí podríamos gestionar este firewall desde la nube. Ahora pensemos, por ejemplo, que como ejemplo vamos a seguir una tienda, o sea, una empresa de retail, ¿no? de tiendas de ropa, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa empresa abre una nueva tienda de ropa, ¿no? Entonces tiene que desplegar allí un firewall, tiene que montar toda la red y todo eso. Entonces vamos a ver cómo podríamos hacerlo de la forma más automatizada posible, ¿no? Entonces, en primer lugar, pues podríamos instalar el firewall. Aquí podemos utilizar la funcionalidad de Zero Touch, que ya comentaba antes Edu y que después hablaremos con más detalle sobre ella, para poder añadir automáticamente el firewall a la consola de gestión de la nube, ¿no? De forma que yo en cuanto pincho el firewall a la red y tiene conectividad, ya él mismo se autoañade aquí y desde aquí podría gestionarlo. Entonces, esto proporciona, digamos, la posibilidad de hacer despliegues automatizados, ¿no? En remoto sin necesidad de desplazarnos ni nada, como
comentaba antes Edu, ¿no? que uno de los desafíos en este tipo de entornos retail pues es que, claro, a la hora de hay muchas tiendas desplegadas en muchos sitios, no hay personal técnico en cada una de las tiendas, los administradores suelen estar en la sede central y, claro, si tienen que desplazarse para instalar cada firewall en cada tienda, pues eso puede generar muchos costos, puede generar pérdidas de tiempo también innecesarias, etcétera. Entonces, de esta forma, pues se envía el firewall, alguien en la tienda lo pincha, el firewall se añade a la consola de gestión centralizada y los administradores desde cualquier sitio podrían acceder a esta consola y gestionar este firewall. Además de automatizar tareas, como veremos más adelante, ¿no? Por la parte de acceso, podríamos enviarles un switch, este switch lo conectarían también al firewall y desde el firewall detectaría el switch, lo podría adquirir y podríamos gestionar este switch a través del firewall también, con lo que tendríamos la parte, en la capa de acceso, la parte cableada la tendríamos ya cubierta y controlada. Para la parte de inalámbrica también podríamos desplegar puntos de acceso que se pueden gestionar directamente desde el firewall o también directamente desde la nube. También tienen un sistema de Zero Touch que permite que se autoañadan a una consola en la nube y que desde ahí podamos gestionarlos también. Entonces, con esta parte ya, con los switches y con los puntos de acceso, tendríamos cubierta la capa de acceso, tanto por el lado cableado como por el lado inalámbrico. Los endpoints, ¿no? Aquí también tenemos una solución de endpoint que es nuestro cliente Capture Client y esto lo que nos permite es ofrecer una capa de seguridad también a este nivel, al nivel de endpoint, que es, digamos, es el último nivel, ya el más cercano al usuario. Y por último, la protección de las aplicaciones en la nube, ¿no? Tenemos una solución que se llama CAS, Cloud Application Security, que permite pues detectar amenazas en aplicaciones en la nube como Office 365, Gmail, OneDrive, Dropbox, Google Drive, es decir, hay varias aplicaciones que podemos proteger, ¿no? Pues vamos a comentar un poquito cada una de ellas, ¿no? Dentro de esta, ahora que ya vemos la foto completa, ¿no? de este tipo de entornos, ¿no? y cómo podemos protegerlos de extremo a extremo, vamos a analizar cada una de estas soluciones en detalle para ver, pues, de todas las funcionalidades que ofrecen, vamos a centrarnos solo en aquellas que mejor encajan para este tipo de despliegues. Entonces vamos a empezar con la parte de gestión centralizada, ya que es un elemento pues, clave en este tipo de entornos y es el que sirve pues, de unificador, no es el elemento unificador, el que nos va a permitir que todas las consolas de gestión y eso estén en un único sitio. Así que básicamente es eso, Capture Security Center o CSC es una consola unificada, ¿no? que nos permite gestionar todos los productos de SonicWall. Es decir, realmente Capture Security Center no es una consola en sí misma, ¿no? sino que es como una especie de front-end o portal que nos da acceso a una serie de consolas de gestión. Tenemos una consola para gestionar los firewalls, otra para gestionar los puntos de acceso, otra para gestionar los endpoints, etc. Entonces, realmente, Capture Security Center es el portal que nos da acceso a todas estas consolas que nos van a permitir gestionar todos los productos de SonicWall. Dentro de ese portal, ¿no? Capture Security Center, nos vamos a encontrar con eso, diferentes consolas, ¿no? Muchas de ellas utilizan la tecnología Zero Touch, como veremos ahora, para facilitar los despliegues. ¿Qué es lo que nos aporta esta tecnología de Zero Touch y este sistema de gestión centralizada en general? Principalmente la reducción de los tiempos de configuración. Es decir, muchas veces en este tipo de entornos pues tenemos que hacer las mismas configuraciones en los mismos firewalls. Es decir, puedo tener a lo mejor pues 100 tiendas desplegadas en todo el territorio y a lo mejor quiero hacer una política para todas las tiendas. Entonces tengo que ir firewall por firewall y son 100 pues haciendo ese mismo cambio una y otra vez. Entonces el tiempo que yo me ahorraría si pudiese hacer ese cambio solo una vez y después desplegarlo en los 100 firewalls de forma automática, pues es muy grande ese tiempo que me ahorro. Ya no solo en cuanto al tiempo, sino también en la homogeneización de la configuración, ¿no? Es decir, si yo tengo que ir uno por uno a 100 firewalls haciéndoles la configuración, es más probable que en algún momento me olvide de alguno, haya algún paso que no haga, etcétera, a que si hago el cambio una vez y dejo que un sistema automático lo propague entre los 100 firewalls. Entonces, también este sistema, además de ahorrarme tiempo, me da garantías de que la configuración es la misma en todas mis sedes, lo que es un gran avance en cuanto a temas de seguridad. Eso ya es un gran paso, porque muchas veces los problemas de seguridad vienen por tener configuraciones heterogéneas donde el administrador piensa que está todo igual, pero realmente no se acuerda que una vez tuvo que abrir una regla en aquel firewall de aquella tienda de allí para hacer una cosa temporal que después de hacerse nunca se dejó la configuración como estaba originalmente y quedó ahí un agujero que es una vía de entrada que habría que proteger, ¿no? Por otro lado, estas herramientas también no son solo herramientas de gestión o de control, ¿no? Son también herramientas de reporting, ¿no? Por lo tanto, aportan una mejor visibilidad desde el perímetro hasta el endpoint. Es decir, podemos ver con todo lo que nos va reportando todos estos dispositivos
pues nos hacemos una idea bastante clara de qué es lo que está ocurriendo en cada una de estas capas que estamos protegiendo. Entonces, si vamos para acceder a Capture Security Center, habría que ir a cloud.sonywall.com y cuando accedemos allí con las credenciales de MySonywall veremos algo parecido a esto. Veremos una cortinilla que se baja con un botoncito que tenemos ahí. Podemos bajar esta cortinilla en cualquier momento y seleccionar cualquiera de las consolas. Una vez que estamos dentro de una de estas consolas, podemos darle al botoncito este que aparece aquí arriba, con una forma de triángulo, para bajar otra vez la cortinilla y saltar automáticamente a otra consola diferente. Es decir, que puedo estar aquí, por ejemplo, gestionando políticas para mis endpoints, por ejemplo, con la consola de Capture Client, y si de repente tengo que hacer un cambio en la configuración de los puntos de acceso, pues me bajo la cortinilla, me voy a la consola de wireless aquí, la de las Wi-Fi, y ahí hago los cambios que tenga que hacer en la red Wi-Fi. Y si quiero hacer algún cambio en algún firewall, me voy bajo la cortinilla, me voy a la consola de Network Security Manager y desde ahí accedo a la consola de los firewalls. De hecho, vamos a comentar un poco más aquí en esta parte en qué consiste y qué es lo que ofrece la consola de gestión de los firewalls, ¿no? Que sería Network Security Manager, este icono que vemos aquí, ¿no? Entonces, si pinchamos en él, accederíamos a una consola que nos permitiría gestionar todo el parque de firewalls, ¿no? Entonces, ¿cómo funcionaría esto? Pues, por un lado, tenemos un parque de firewalls desplegados. Pueden ser firewalls de cualquier formato, pueden ser firewalls físicos, pueden ser firewalls virtuales para nube privada, digamos, ¿no? VMware, Hyper-V o KVM, o pueden estar desplegados en nubes públicas como Azure o Amazon Web Service. Pero en cualquier caso el formato nos da un poco igual, ¿no? Puede ser físico, virtual o lo que sea. Estos firewalls, digamos, si activamos la funcionalidad de Zero Touch, que luego comentaremos más en detalle, pues lo que decíamos antes, ¿no? En cuanto tengan conectividad a Internet estos equipos, se van a autoañadir a la consola de gestión NSM y desde ahí vamos a poder gestionarlos. Hay básicamente dos funcionalidades que son las que me van a permitir pues, sacarle el mayor partido en cuanto a ahorro de tiempo, configuraciones homogéneas y todas esas ventajas que comentábamos antes que ofrece esta solución, ¿no? Estas dos funcionalidades que comento son, por un lado, los device groups, ¿no? La posibilidad de poder agrupar mis firewalls en grupos. Esto lo que me va a permitir es poder aplicar cambios a nivel de grupo o de subgrupo. No solo a nivel de firewall individual, sino a nivel de grupo. Por otro lado, tengo las plantillas. Las plantillas es como si estuviese configurando un firewall, pero realmente no estoy configurando ningún firewall. Lo que estoy creando es una plantilla que básicamente lo que hace es recoger un conjunto de cambios en la configuración de forma que yo esa plantilla luego la puedo aplicar sobre uno o más firewalls. Entonces, esa es la parte, digamos, que si combinamos correctamente los grupos de dispositivos con las plantillas, entonces vamos a poder automatizar todas esas tareas que decíamos antes, ¿no? Entonces, vamos a ver un poco cuáles son las funcionalidades principales que ofrece esta solución, ¿no? De NSM, esta consola. Por un lado, un dashboard unificado. Es decir, en cuanto entro yo en esta consola, lo primero que veo es un dashboard que me muestra un mapa con la ubicación de todos mis firewalls y algunas informaciones sobre alertas o eventos recientes que puedan requerir mi atención. Puedo crear grupos personalizados, como comentaba antes, ¿no? Aquí en el ejemplo podéis ver que bueno, siempre hay un grupo raíz que se llama root group y a partir de ese podemos ir creando nuestros grupos personalizados. Yo en mi caso me he creado dos grupos, uno que le he llamado central para las sedes centrales y otro que le he llamado oficinas para las sedes remotas. Entonces en cada grupo puedo ir metiendo ahí mis firewalls y en el momento en el que quiera hacer algún cambio lo puedo aplicar sobre el grupo oficinas o central, por ejemplo. Podemos crear grupos y subgrupos hasta un máximo de 5 niveles. Más de 5 niveles no podemos bajar, pero bueno, suele ser suficiente eso, ¿no? Automatización de tareas mediante el uso de plantillas. Aquí podéis ver en este menú que se pueden crear plantillas, ¿no? Se pueden editar, crear, ver, clonar, por ejemplo, ¿no? O aplicar a uno o más firewalls, ¿no? Entonces, si yo aquí, si os fijáis en la imagen que aparece aquí en la captura de pantalla, arriba de todo pone Manager View. Esa es la vista por defecto, la vista de Manager es la vista por defecto que tenemos cuando entramos en esta consola, en NSM. Pero si edito una plantilla o creo una plantilla, paso a modo Template View. Cuando estoy en modo Template View, lo que voy a ver es una configuración, o sea, unas pantallas muy similares a las de un firewall, como si estuviese configurando un firewall realmente, pero no estoy configurando ningún firewall, es simplemente una plantilla que me va a permitir hacer una serie de cambios en cualquier parámetro de configuración del firewall, guardar esa plantilla, darle un nombre
y después poder aplicarla a un firewall o un grupo de firewalls. Entonces, con eso puedo tener configuraciones ya creadas prácticamente a todo nivel, a nivel de reglas de acceso, políticas de seguridad, address objects, de cualquier parámetro se puede configurar a través de estas plantillas, y una vez que vincule la plantilla a un firewall o a un grupo de firewalls, esos cambios se aplicarán en ese firewall, ¿no? Aquí sería cómo aplicaría esos cambios. Ya tengo la plantilla creada, simplemente le marco en el menú, le digo aplicar esta plantilla a grupos o dispositivos y me aparece este pop-up. Y aquí puedo navegar por este árbol de grupos y subgrupos, etcétera, para decidir en qué nodos quiero activar, quiero aplicar esta plantilla, ¿no? Con todos los cambios que incluye. Esto permite, las plantillas, por ejemplo, permiten hacer esas configuraciones homogéneas, porque realmente no estoy yo configurando uno a uno los firewalls. La configuración la hago una sola vez en la plantilla y luego automatizo esos cambios aplicando esa plantilla a los equipos. Entonces, también me da más garantías de que la configuración está unificada. También, por otro lado, tenemos un sistema de auditoría y de gestión de los cambios, ¿no? Desde aquí se puede ver quién ha hecho qué cambios, a qué hora del día los ha hecho, qué cambios exactamente se han realizado y en qué equipos, ¿no? En qué firewalls. Entonces, aquí queda todo auditado y registrado por si se quiere analizar a posteriori, si se quiere hacer análisis de forense, etcétera. Bien. Aquí podemos ver también un resumen de estas funcionalidades junto con algunas capturas de pantalla. Entonces vemos que, bueno, eso puede utilizar plantillas, puede hacer aprovisionamiento de políticas a nivel de grupo. A nivel de escalabilidad se ha reescrito, esto es una reescritura como de CSC, del Capture Security Center Management que teníamos. Es una reescritura desde cero con vistas también a la escalabilidad, ¿no? A poder gestionar miles de firewalls desde esta misma consola. Automatizar flujos de trabajo, ¿no? Hacer auditorías de configuración, etcétera. Y también tiene la posibilidad de hacer análisis de amenazas, ¿no? O drill down, ¿no? Tiene un sistema también como de reporting que permite también investigar qué es lo que está ocurriendo y poder ver informes de actividad, ¿no? Que va reportando cada firewall. Entonces, esto es un poco un resumen de todas las funcionalidades que ofrece. Si volvemos al diagrama, ¿no? Vamos a hablar un poco ahora sobre nuestros firewalls, ¿no? Y qué es lo que aportan de cara a estos escenarios, ¿no? No vamos a hablar aquí sobre todos los servicios de seguridad que ofrece, etcétera, sino que nos vamos a centrar un poco en qué funcionalidades encajan perfectamente con estos entornos, ¿no? Obviando un poco pues, todos los servicios adicionales que ofrece de seguridad, ¿no? Entonces, bueno, este sería un poco un resumen de nuestro portfolio de los firewalls, ¿no? Aquí tenemos la serie TZ, que es la serie más pequeña. Luego tenemos la serie NSA, ¿no? Que es para entornos ya medianos y grandes. Y luego tendríamos la serie ya NSSP, que es la serie ya más grande de todas, que es para empresas ya muy grandes, data centers, proveedores de servicios, ¿no? Para entornos mucho más exigentes, ¿no? Y eso, con un tamaño mucho mayor, ¿no? Aquí, una de las funcionalidades que decíamos que son críticas, digamos, para este tipo de entornos es Zero Touch, ¿no? Este tipo de despliegues, ¿no? Pensar en eso, que si yo tengo la forma de automatizar el poder enviar un firewall a una sede remota, a una tienda, y que allí se pinche y poder autoconfigurarlo ya a través de una consola centralizada, pues bueno, me facilita mucho las cosas como administrador, ¿no? En lugar de tener que desplazarme hasta esa tienda, montar allí el firewall, pincharlo, tal, configurarlo todo allí y luego volverme. Entonces, ¿cómo utilizaríamos cómo funcionaría, ¿no? Este sistema de Zero Touch? Básicamente yo como administrador, yo recibo una caja con un firewall dentro y fuera de esa caja viene una pegatina donde aparece el número de serie y el código de autenticación. Esa información es la que yo necesito para poder registrar ese firewall en MySonicWall. Entonces yo entro en mi cuenta de MySonicWall, registro ese firewall y una vez que lo tengo registrado, le tengo que marcar una opción en MySonicWall que dice Enable Zero Touch. Eso es un requisito indispensable. Si no lo marco, no me va a funcionar esto. Entonces yo marco Enable Zero Touch para ese firewall en MySonicWall y una vez que tengo esa parte hecha ya en MySonicWall, a partir de ahí ya es enviar el firewall a la tienda que corresponda. El que lo reciba allí abrirá la caja, cogerá el firewall y lo único que tiene que hacer es conectarlo a la alimentación, a la corriente, y conectarle un cable de red en el puerto X1, que es la WAN por defecto, que viene preconfigurada con DHCP, y conectar el puerto X1 del firewall a la red interna. Entonces, una vez que se hace eso, el firewall ya obtendría una dirección IP por DHCP y en principio tendría conectividad con Internet. Si el firewall tiene conectividad con Internet, lo primero que va a hacer va a ir a MySonicWall. Y cuando vaya a MySonicWall va a ver que ya está registrado en una cuenta de MySonicWall y que se le ha habilitado Zero Touch. Entonces, cuando vea que ya tiene habilitado Zero Touch, automáticamente ya se va a ir a la consola
centralizada de gestión de los firewalls de ese cliente, de ese administrador, y se va a añadir allí. De forma que pasados unos minutos el administrador va a ver que el firewall ya está añadido a la consola de Network Security Manager. Y a partir de ahí ya podrá configurarlo en remoto a través de esta consola. Otra de las funcionalidades que consideramos muy necesarias, digamos, en este tipo de entornos sería SD-WAN. Software Defined WAN. Entonces, ¿qué sería SD-WAN? ¿No? Según Gartner, para que una solución se pueda considerar compatible con SD-WAN o capaz de hacer SD-WAN, tendría que cumplir con 4 requisitos, ¿no? Uno de ellos es poder soportar múltiples tipos de conexiones WAN, es decir, MPLS, fibra, conexiones de módem, LTE, 4G, etcétera. Poder hacer selección dinámica de caminos, ¿no? Selección dinámica de caminos. Es decir, poder tomar decisiones a la hora de enrutar el tráfico entre múltiples WAN, poder tomar decisiones inteligentes sobre cuál es el mejor camino en cada caso. Proporcionar una interfaz para gestionar las WANs que sea simple, no intuitiva. Es decir, poder gestionar múltiples WAN, pero de una forma cómoda. Es decir, como si fuese una única WAN y, digamos, abstrayéndonos un poco de la parte física, de las conexiones físicas y llevándolo a un plano más lógico, ¿no? Y también ser capaz de integrarse con VPNs, ¿no? Esto es otro de los requisitos. Entonces, en nuestro caso, nuestra tecnología, nuestros firewalls, ¿no? cumplen con todas estas características. Entonces, en nuestro caso, lo que hacemos es un routing inteligente basado en 3 criterios: latencia, jitter y pérdida de paquetes. Entonces, en base a estos 3 criterios, el firewall puede determinar cuál es el camino más óptimo. Entonces, por ejemplo, pensemos en una llamada de voz sobre IP, ¿no? Y pensemos en una tienda, por ejemplo, que tiene pues 3 interfaces WAN, por ejemplo. Entonces, esas 3 interfaces WAN las podemos meter en un grupo de SD-WAN. Podría tener más, podría tener 10 o 20 líneas WAN y meterlas en múltiples grupos de SD-WAN. Meter grupos con 5 o 6 WANs dentro, como quiera distribuirlas, ¿no? Pero bueno, por llevarlo a un ejemplo más realista, imaginemos una tienda que tiene 3 líneas WAN. Me creo un grupo de SD-WAN con esas 3 líneas y entonces ya tengo un grupo. Ahora, ese grupo lo trato como una unidad. Aunque esté formado por varias líneas WAN, para mí es una unidad. Entonces, a la hora de crear reglas de routing, voy a poder decirlo, enrútalo por este grupo de WANs. No por ninguna WAN particular, sino por este grupo de WANs. Pero además de eso, lo que voy a hacer para ese grupo de WANs es que les voy a marcar le puedo definir unas pruebas, que básicamente es que cada una de las WANs pues, le puedo hacer una prueba de ping o de TCP a algún destino remoto. Entonces, una vez que configuramos esas pruebas contra un destino remoto, pues el firewall va a poder, en base a las respuestas que recibe, va a poder ver que tiene, va a poder analizar los valores de latencia, de jitter y de packet loss para cada una de esas líneas. Entonces, va a saber el estado puntual de cada línea en cada momento. Entonces, con esa información, pues puede determinar cuál es el camino más óptimo. A partir de ahí yo puedo definir objetos, por ejemplo, de tipo voz sobre IP, para definir unos requisitos mínimos de latencia, de jitter, de packet loss, por ejemplo. Entonces puedo definir criterios ahí para varias de mis aplicaciones. Puedo definir qué criterios necesito que se cumplan a nivel de latencia, de jitter y de packet loss para que esa aplicación funcione óptimamente. Entonces, a partir de ahí, una vez que ya tengo mis clases creadas, ¿no? Donde defino cuáles son los requisitos para que mis aplicaciones funcionen correctamente, pues puedo ya crear un perfil de selección de camino, donde le puedo decir pues, que voy a utilizar este grupo de WANs, ¿no? Y voy a tener como referencia esta prueba para saber los valores de jitter, de packet loss y de latencia de cada línea, pues me voy a basar en estas pruebas de aquí. Y voy a utilizar este objeto que me dice que vaya por el camino de menor latencia, por ejemplo. Entonces, a partir de ahí ya me creo una ruta donde le digo, bueno, pues todo el tráfico que vaya desde mi red interna a cualquier destino y que sea tráfico de voz sobre IP, envíamelo por el camino de menos latencia, por ejemplo. Entonces, a partir de ahí, cuando llega, por ejemplo, una llamada de voz sobre IP, cuando un empleado de la tienda descuelga el teléfono de voz sobre IP para hacer una llamada a alguien, por ejemplo, en el momento en el que establece esa llamada, esa conexión llega al firewall y el firewall tiene que decidir, por ejemplo, enviarlo por la línea de menor latencia. Entonces, se va a enrutar por un grupo de 3 líneas, ¿no? Y en un momento dado la línea de menor latencia puede ser la línea WAN 2, pero en otro momento dado puede ser la WAN 3 o la WAN 1. Entonces, esos valores de latencia, jitter y pérdida de paquetes son valores dinámicos, pueden ir cambiando a medida que pasa el tiempo. Por lo tanto, eso es una forma de hacer routing más dinámica, ¿no? Y más inteligente. Si buscamos una analogía con el mundo real, digamos, en esa analogía un buen ejemplo podría ser Google Maps, ¿no? Es decir, yo cuando utilizo Google Maps, cuando quiero ir a algún sitio, pues le pongo el destino a Google Maps y Google Maps me ofrece pues, varias alternativas. En este ejemplo tenemos 3 alternativas. Hay una que es la preferente,
¿no? Que es la que aparece más a la derecha de la imagen, y hay otras dos que aparecen en gris más a la izquierda, ¿no? Que son alternativas. Entonces, en este momento dado, en el momento en el que el usuario hizo esta consulta, el camino más óptimo era este, a pesar de ser el más largo. Si nos fijamos, en realidad es el camino más largo, pero en cuanto a tiempo es el camino más corto, ¿no? O sea, más rápido, digamos. En otro momento dado del día yo puedo hacer esta misma consulta y a lo mejor me devuelve otro resultado. Entonces, esta analogía encaja perfectamente con lo que es SD-WAN, ¿no? Es decir, en un momento dado, si cada uno de estos caminos son líneas WAN, ¿no? En un momento dado puede ser que la mejor línea WAN sea una, pero en otro momento dado del día podría ser otra, para el mismo tipo de tráfico y para todo lo mismo. Entonces, es eso, como el estado de las líneas cambia, SD-WAN nos permite monitorizar constantemente el estado de cada línea para poder decidir en tiempo real cuál es el mejor camino para cada una de las aplicaciones que yo configuro, ¿no? Para cada una de las políticas de routing que yo configuro en mi firewall. Entonces, esto nos puede ir bien, por ejemplo, a la hora de enrutar el tráfico más crítico, por ejemplo, los pagos con tarjetas, con datáfonos, etcétera, pues a lo mejor eso me interesa enrutarlo por la línea que tenga la menor latencia. SD-WAN nos ofrece funcionalidades similares o superiores en algunos casos a MPLS, pero con un coste muy inferior, ¿no? Ahora hablamos más sobre esto. Es compatible con túneles VPN, es decir, podemos levantar varios túneles VPN paralelos, ¿no? Entre la oficina remota y el data center o la sede central, ¿no? Podemos tener 3 túneles paralelos y hacer SD-WAN a través de ellos para descubrir cuál es el túnel que me ofrece las mejores condiciones para cada tipo de tráfico. Entonces, puedo hacer SD-WAN a través de túneles VPN. De hecho, en este tipo de entornos de redes distribuidas es la forma en la que se usa. El tráfico no va por fuera de túneles. Estas sedes, toda esta infraestructura se interconecta mediante túneles VPN y se utiliza SD-WAN para poder enrutarlo de una forma más inteligente a través de esa infraestructura VPN. Y por último, no requiere licencias adicionales SD-WAN. Ya va incluido en nuestros equipos, por lo tanto no es simplemente configurarlo y ya está. No requiere licencias extra, ¿no? Bien, hablábamos hace un momento sobre MPLS, ¿no? La verdad es que el motivo por el que lo comentamos aquí es porque en este tipo de entornos es muy frecuente encontrarnos con este tipo de conexiones a Internet, ¿no? De enlaces. Las sedes distribuidas, pues muchas veces lo que hacen es que contratan este tipo de conexiones no MPLS que luego a nivel comercial pueden tener diferentes nombres, MacroLAN, NetLAN, bla, bla, o sea, cada proveedor le llama de una forma diferente, pero básicamente en el fondo el protocolo que utilizan es MPLS. Aquí, si comparamos un poco MPLS con SD-WAN, por un lado vemos que la funcionalidad de MPLS la ofrece el router del ISP, ¿no? Y es un router que no gestiona el cliente, es gestionado por el ISP. Por lo tanto, ahí ya tenemos la primera dependencia, ¿no? Cualquier cambio que se quiera hacer hay que hablar con el ISP, con el proveedor, para que me haga el cambio, porque yo no puedo entrar a ese router y cambiarlo yo mismo. En el caso de SD-WAN, claro, esto va integrado en el firewall y el firewall lo gestiona el cliente o el administrador. Entonces, ahí sí que tendríamos libertad total como administradores para gestionarlo a nuestra manera. A nivel de velocidad o de throughput, pues MPLS normalmente las líneas estándar suelen ser de 100 megas simétricos. Pero sí que es cierto que si se paga más, pues te pueden dar a la carta, te sirven el ancho de banda que contrates, ¿no? Pero lo habitual es que sean 100 megas simétricos. A día de hoy tenemos ya líneas de fibra que van a 300 o 600 megas simétricos a un coste muy inferior, mucho más bajo. Failover, en el caso del MPLS lo proporciona el ISP, pero en SD-WAN lo gestiona el cliente. Si yo tengo varias WANs, yo puedo definir qué mecanismos de failover quiero utilizar. Para el caso del balanceo, lo mismo, ¿no? El MPLS pues, no está disponible, pero con SD-WAN sí que puedo hacer failover, puedo hacer balanceo, round robin, spillover, ratio, por ejemplo, o puedo hacer SD-WAN. También puedo balancear el tráfico, pero basándome en otros criterios, como la latencia, el jitter y el packet loss, que sería SD-WAN. Entonces, tengo varias formas de hacer balanceo de carga. Routing, aquí gestionado por el ISP. No quiero crear una nueva ruta, por ejemplo, en el router MPLS, hablar con el ISP y decirle que me la creen ellos, ¿no? Con SD-WAN no, las rutas las gestionas tú, ¿no? Y encima, en una infraestructura de este tipo que estamos usando como ejemplo de redes distribuidas, ya sería todo con túneles VPN, ya gestionas el routing a través de los túneles, ¿no? Gestión de cambios en la topología, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en una franquicia, ¿no? Una tiendas de ropa, por ejemplo, que abren una nueva tienda. Entonces, de repente ahí tengo que montar el firewall, tengo que montar toda la red y todo eso, tengo que definir ahí un direccionamiento IP y tendré que llegar, por la red MPLS tendré que llegar a esa tienda. Pues hablar otra vez con el ISP, con el proveedor, y pedirle que me enrute esa nueva red porque estoy montando una nueva tienda, etcétera, y sincronizarme con él para que no haya retrasos. En el caso de SD-WAN,
tú mismo te lo gestionas, ¿no? Como administrador, tú montas el firewall, levantas el túnel VPN con el resto de sedes, etcétera, y con eso ya te encargas tú de gestionar estos cambios y no hay dependencias con el proveedor. En cuanto a la gestión de ancho de banda y la encriptación, la MPLS sí que ofrece estos servicios, ambos, gestión de ancho de banda y encriptación, pero con un coste adicional. El servicio básico no incluye ninguno de estos dos servicios, ¿no? Si se quieren, a pagar más, ¿no? En nuestro caso, tanto la gestión de ancho de banda como la encriptación van incluidos ya, no requieren licencias adicionales ni nada, son gratuitos, ya van en el firewall y es el propio administrador quien puede gestionar esto, ¿no? En el caso concreto de la encriptación, pues a la hora de crear los túneles VPN puedes decidir qué algoritmos de encriptación y qué algoritmos de autenticación quieres utilizar, o sea que puedes incluso escoger qué nivel de encriptación quieres, ¿no? En cuanto a servicios de seguridad, la MPLS no ofrece ninguno, ¿no? Y nuestros firewalls sí. Entonces, bueno, con licencias adicionales, ¿no? Pero si se compran las licencias, sí que tienen la posibilidad de ofrecer estos servicios, ¿no? Entonces, al final, el tener un router MPLS no te quita la necesidad de tener un firewall si quieres tener seguridad. En cambio, con un firewall sí que podemos quitarnos el router MPLS y utilizar SD-WAN. En la parte de reporting, pues MPLS no ofrece ningún tipo de reporting, mientras que nosotros podemos ofrecer el reporting desde la nube con CSC Analytics o on-premise con Analytics on-premise. Aquí también se requieren licencias adicionales, pero tenemos esa posibilidad de ofrecer reporting en la nube o on-premise. Y a nivel de costes, pues bueno, todos sabemos que las MPLS tienen costes muy elevados, ¿no? Mientras que las líneas pues estándar, ¿no? Pues FTTH, por ejemplo, tiene un coste muy bajo y podríamos suplantar, o sea, sustituir los enlaces MPLS por varias líneas FTTH, por ejemplo, y utilizando SD-WAN, pues podríamos obtener unos resultados incluso mejores a un coste muy inferior. Sí que es cierto que hay veces que nos hemos encontrado con clientes que tienen MPLS, que les gusta mucho la idea de hacer SD-WAN, lo ven clarísimo esto y les gustaría cambiarse, pero tienen ciertas ataduras con el proveedor porque a lo mejor el contrato no solo es la MPLS, incluye también la telefonía móvil o otros aspectos que hacen que sea muy difícil romper ese contrato y quitar la parte de MPLS solo. Entonces, muchas veces hay clientes que incluso lo que han hecho es mantener la MPLS, pero hacer túneles VPN a través de esos enlaces MPLS. Es decir, utilizar SD-WAN, coger la MPLS simplemente por la parte de conectividad, pero toda la parte de routing, toda la parte de encriptación, la parte de servicios de seguridad, gestión de ancho de banda, todo eso lo harían ya directamente con SD-WAN. Pero tendrían pues eso, una línea MPLS y luego a lo mejor alguna línea adicional FTTH. Meten todo en SD-WAN y con eso pueden aprovecharse de eso incluso, aunque no es necesario. De hecho, eso, pues a nivel de costes sería mejor cambiarlo, pero hay veces que esto no es posible y se tiene que hacer de esa forma. Entonces, digamos que como resumen de todo esto, podríamos decir que SD-WAN ofrece más por menos. Si combinamos, por otro lado, la parte de SD-WAN, digamos que es routing inteligente, ¿no? Pero si ahora por la parte de gestión ancho de banda también gestionamos el ancho de banda de una forma inteligente, pues podríamos, combinando ambas funcionalidades, ¿no? SD-WAN y gestión de ancho de banda, podríamos obtener resultados muy óptimos, ¿no? ¿De qué forma podríamos utilizar gestión de ancho de banda en estos casos? Pues, por ejemplo, para priorizar aplicaciones más importantes o urgentes, como los pagos con tarjetas, ¿no? Las aplicaciones de facturación, datáfonos, etcétera. Eso pues le damos mayor prioridad y hacemos que sea el tráfico que antes sale, el que más priorizamos, ¿no? Otro enfoque con esto sería limitar el ancho de banda de aquellas aplicaciones menos importantes, ¿no? Es decir, si la gente está utilizando mucho YouTube, aplicaciones de streaming o de aplicaciones que pueden estar consumiendo mucho ancho de banda y que no son aplicaciones productivas, también podemos pues, restringir el uso de esas aplicaciones para, sin llegar a bloquearlo, permitirlos, pero no evitar, ¿no? Digamos, que puedan afectar a aplicaciones productivas mucho más críticas, ¿no? Esto sería en cuanto a los tipos de aplicaciones, gestión de ancho de banda por tipo de aplicación, ¿no? Pero también se puede hacer por segmentos de red. Antes Edu hablaba de nuestros switches, de la importancia de la segmentación en estos entornos. Entonces, si por ejemplo tengo una tienda, ¿no? donde tengo la red cableada corporativa, luego tengo la red de la cableada de las cámaras, por ejemplo, la red wifi corporativa, red wifi de invitados, etcétera, pues puedo también aplicar gestión de ancho de banda, pero por segmentos de red. Pues a lo mejor garantizando ancho de banda para el segmento cableado corporativo y limitando el ancho de banda para el segmento de wifi de invitados, por ejemplo. Entonces, con eso pues también puedo controlar esto. Pero, digamos, de una forma o de otra, la idea aquí es eso, es utilizar el módulo de gestión de ancho de banda para dar prioridad al tráfico más importante y restringir el que lo es menos, ¿no? Por aplicación, por segmentos de red o por lo que sea, y utilizar SD-WAN para enrutar ese tráfico de la forma más inteligente posible.
Entonces, hace poquito lanzamos unos nuevos modelos de TZ, ¿no? De la serie TZ, que son el TZ570 y el TZ670. Estos dos modelos son los primeros modelos que tenemos de generación 7 y incluyen algunas novedades muy interesantes, ¿no? Entre ellas, un cambio de sistema operativo a generación 7, que es el SonicOS 7.0. Por otro lado, estos modelos incluyen ya interfaces multi-gigabit, ¿no? Pueden llegar a 5 gigas o 10 gigas en el caso del 670. Hay algún modelo con antenas Wi-Fi, ¿no? Que soportan Wave 2, algún modelo también con interfaces PoE y PoE Plus, fuentes de alimentación redundantes, esto sí que lo tienen los dos modelos, ¿no? Fuentes de alimentación redundantes, la posibilidad de conectar una aplicación de móvil que llamamos Sonic Express para hacer el registro y monitorización del estado del firewall. Tenemos la posibilidad de conectarle también módems 5G, 4G LTE a los puertos USB que incluye, soporte para TLS 1.3 y un rendimiento superior también. Eso sí, el rendimiento se incrementa 2 o 3 veces más, ¿no? Entonces vamos a ver un poco algunas de las novedades, ¿no? Aquí vemos algunas fotos de la apariencia que tiene este nuevo modelo. Vemos que el número de puertos incluye a puertos también SFP+, doble fuente de alimentación, como comentábamos antes. Nuevo sistema operativo, SonicOS 7.0. Como veis, la apariencia gráfica cambia bastante. Hemos seguido esta interfaz, es muy similar a la que tenemos en el NSM, de forma que prácticamente no haya diferencias cuando estás gestionando un firewall localmente o cuando lo estás haciendo desde la nube. La idea es unificar las interfaces. Entonces, pero bueno, vemos que a nivel estético cambia la interfaz, pero también a nivel funcional añadimos algunas mejoras, ¿no? Una de las más importantes es que el sistema operativo de base, que antiguamente era VxWorks en las generación 6 y anteriores, ahora en generación 7 hemos cambiado el sistema operativo a Linux. Ahora utilizamos Linux como sistema operativo de base y encima utilizamos SonicOS, que es nuestro propio sistema operativo y es el que aporta todas las funcionalidades de seguridad, ¿no? A nivel de rendimiento y escalabilidad también vemos bastantes mejoras, ¿no? En el caso del rendimiento, pues entre 2 y 3 veces más rendimiento. A nivel de escalabilidad, pues entre 8 y 10 veces más conexiones concurrentes y además de eso, pues algunas mejoras como las interfaces SFP que comentaba antes, almacenamiento incluido ya, 16 gigas con la posibilidad de expandirlo hasta 256, etcétera. Seguridad mejorada, ya comentaba antes, soporte para TLS 1.3, también un nuevo servicio basado en DNS, de seguridad avanzada de DNS, compatible con SD Branch, como estamos viendo aquí, despliegues sencillos con Zero Touch también, y licenciamiento simplificado. Aquí en los equipos nuevos, los de generación 7, lo que hemos hecho es crear 3 paquetes o 3 bundles de servicios donde tendríamos por un lado el paquete Essential, que sería un equivalente al actual AGSS. Lo único que incluye también el servicio anti-spam, pero es la única diferencia. Luego tendríamos el bundle o el paquete de licencias Advanced, que sería como el anterior, como el Essential, pero a mayores incluye la gestión desde la nube, el Cloud Management, y también un reporting básico de 7 días solo, pero vendría incluido. Y luego tendríamos el paquete Premier, que incluye todo lo anterior y además pues algunos servicios adicionales y licencias también, paquetes de licencias básicas, por ejemplo, para Cloud Application Security, que es una solución de la que hablaremos más tarde para proteger aplicaciones en la nube, y también para Capture Client, incluye creo que son 5 licencias. Pero bueno, estos serían un poco los 3 bundles o los 3 paquetes que ofrecemos con la idea de simplificar toda esta parte del licenciamiento. Bien, si volvemos ahora al diagrama principal que teníamos aquí, pues ya hemos visto la parte de la gestión centralizada, los firewalls. Vamos ahora a la capa de acceso y vamos a empezar por los switches, ¿no? Entonces, en el caso de los switches, digamos que tenemos múltiples modos de gestión, ¿no? Por un lado, nuestros switches se pueden gestionar como cualquier otro switch del mercado, es decir, me puedo conectar con un equipo directamente a ese switch y configurarlo, o puedo hacerlo a través del firewall. Para hacerlo a través del firewall puedo conectar el equipo directamente al firewall y como veis aquí en la imagen ya el firewall va a detectar que hay un Sonic Switch, ¿no?, conectado, y dándole al botón de autorizar ya lo va a adquirir, ¿no?, y voy a poder ya configurarlo. Desde el propio firewall voy a poder configurar ese switch. Entonces, una de las opciones sería hacerlo a través del firewall, la otra sería hacerlo a través de NSM, ¿no?, del Network Security Manager, que es la consola de la nube que me permite gestionar los firewalls. Lo que pasa es que esta consola, digamos que no me va a permitir gestionar directamente el switch, sino que voy a tener que hacerlo a través del firewall. Como la consola NSM me permite gestionar firewalls y como desde la propia interfaz del firewall puedo configurar el switch, pues desde NSM puedo acceder a la pantalla de configuración del switch en el firewall y configurar el switch desde ahí. Dentro de unos 2 o 3 meses lanzaremos también la posibilidad de que los switches se puedan gestionar directamente desde la nube.
sin necesidad de que haya un firewall. Pero a día de hoy es necesario que haya un firewall en esa red porque es el que va a actuar como pasarela para que la consola de la nube NSM pueda llegar al switch a través del firewall. Entonces, básicamente el proceso sería ese, ¿no? Pinchamos el switch al firewall, el firewall lo detecta, nos muestra un botoncito de autorizar, le damos al botón de autorizar, el firewall, o sea, el switch se añadiría, ya lo que vería sería algo parecido a esto que vemos en la imagen, ¿no? El número de interfaces va a cambiar en función del modelo que está añadiendo. Luego veremos que tenemos modelos con diferentes número de interfaces, entonces la imagen que veréis será diferente en función del modelo que haya adquirido, ¿no? Desde aquí podemos pinchar en cada una de estas interfaces y se abrirá un menú a la derecha, como el que vemos en la imagen, que nos va a permitir configurar, pues eso, mapear puertos del switch con puertos del firewall, para que hereden la zona en la que están configurados y sirvan como puertos que extienden esa zona, ¿no? Puedo también crear el puerto como de acceso o como trunk y decidir qué VLANs quiero enrutar por ahí. Puedo activar Power over Ethernet, ¿no? PoE, lo puedo activar en esa interfaz o no. Tengo también opciones de seguridad, ¿no? Y puedo controlar a nivel de acceso con el protocolo 802.1x. Tiene soporte también Spanning Tree Protocol, es decir, desde aquí puedo gestionar muchos parámetros de esa interfaz, pero directamente desde el firewall. También puedo ver, por ejemplo, el estado de cada puerto, de cada interfaz, si está conectada o no, a qué velocidad ha negociado, si está consumiendo potencia de Power over Ethernet, etcétera, ¿no? Uso de ancho de banda. Puedo ver también las VLANs, ¿no? Tiene una vista de VLANs donde puedo ver todos los trunks ahí configurados y qué interfaces se están conectando con el firewall, por ejemplo. Y también tiene pues una serie de menús, ¿no? Que me permiten pues configurar ciertos parámetros de switching básicos, ¿no? Realmente este equipo es un equipo de acceso, es un switch de acceso, no es un switch de core, por lo tanto no tiene funcionalidades avanzadas de routing, nada similar, sino que es un switch de capa 2, ¿no? Que permite hacer switching, o sea, routing básico, crear VLANs, Spanning Tree Protocol, Quality of Service, algo de seguridad, etcétera, pero bueno, básicamente lo que hace cualquier switch de acceso. Aquí la parte importante, digamos, es la integración que tiene con el firewall y el que permita esos despliegues automatizados en entornos distribuidos, como comentábamos antes, ¿no? A nivel de modelos tenemos 7 modelos. Los diferentes modelos, digamos que varían en cuanto al número de puertos que tienen. Las 3 variables principales son número de interfaces gigabit Ethernet que tienen, número de interfaces SFP, SFP+, y si soportan PoE o no soportan PoE, ¿no? Y en el caso de que soporten PoE, pues tenemos el PoE normal y el FPoE, ¿no? El Full PoE o PoE Plus, ¿no? Que da más potencia. Entonces, básicamente estos son los diferentes modelos que tenemos. Por otro lado, recordar que podemos conectar como máximo 4 switches a nuestros firewalls, da igual el modelo de firewall que sea, el límite es el mismo para todos, 4 switches como máximo, y se pueden conectar los 4 directamente al firewall o se pueden también conectar en cascada, pero con un máximo de 2 niveles. ¿No? Es lo que llamamos daisy chaining, es decir, yo puedo conectar un switch a otro switch y luego un firewall, pero no puedo tener un switch, luego otro switch, luego otro switch y luego un firewall, no, solo digamos como un nivel, ¿no? Una cadena que tenga 2 switches como mucho de largo, de ahí no se puede pasar. Pero bueno, creemos que es más que suficiente para este tipo de entornos, ¿no? Y 4 switches sería más que suficientes y teniendo modelos que tienen hasta más de 50 puertos, pues bueno, podríamos llegar a, con 4 switches de 50 puertos, podríamos tener 200 equipos conectados, ¿no? Que no es poco. Entonces, esto sería un poco nuestro portfolio de switches. Si vamos ahora a la parte de puntos de acceso, esto sería un poco nuestro portfolio. Tenemos por un lado tenemos la serie 200 y por otro lado tenemos la serie 400. La serie 400 está más orientada a entornos donde hay una mayor densidad de usuarios. Es decir, si tengo que cubrir un área, digamos, donde hay muchos usuarios metidos, ¿no? Muy aglutinados allí, mejor la serie 400. ¿No? Admite un mayor número de asociaciones, etcétera. La serie 200 está más recomendada para entornos más normales, digamos, ¿no? Donde la densidad de usuarios es normal. La serie 200 es 2x2 multi-user MIMO, la serie 400 es 4x4 multi-user MIMO. Y luego, además de eso, tenemos una serie de herramientas, ¿no? Como el Wi-Fi Cloud Manager, que es la herramienta o la consola que nos permite gestionar todos los puntos de acceso desde la nube. Tenemos otra herramienta también que es el Wi-Fi Planner, que es una herramienta gratuita que me permite planificar despliegues inalámbricos, importándole un mapa del entorno donde voy a hacer el despliegue e indicándole a través de esta herramienta, pues, por ejemplo, el material de las paredes, de las ventanas, de las puertas, etcétera, para que me pueda, una vez que le he introducido toda esa información, que me pueda dibujar un mapa de calor, pues sugiriéndome pues cuántos puntos de acceso debería de instalar, cuál sería la ubicación más recomendable. Luego, a partir de ahí, yo puedo después reubicar esos puntos de acceso, cambiarle la potencia de la señal o reconfigurarlos como quiera. Pero
digamos que esta herramienta permite hacer todo eso. Y además es gratuita. Y luego tenemos una aplicación también para los móviles que se llama Sonic Wi-Fi Mobile App, que me permite pues, hacer un registro muy cómodo de los puntos de acceso, ¿no? Y hacer una monitorización básica también. Vale, si vamos a comentar cuáles serían un poco los pasos para hacer un despliegue de los Sonic Waves en una oficina remota, ¿no? Siguiendo este concepto de SD Branch. Entonces, el primer paso sería, vamos a dimensionar y planificar la instalación con la herramienta de Wi-Fi Planner. Entonces, imaginemos que voy a desplegar quiero hacer una instalación de Wi-Fi en una de las tiendas, ¿no? remotas de la cadena de tiendas que estamos usando como ejemplo. Entonces, yo lo primero que necesitaría es conseguir un plano de la tienda donde se va a desplegar los puntos de acceso. Una vez que subo el plano a esta herramienta, desde aquí le indico todas las zonas de cobertura, las zonas de no cobertura, el material de cada una de las paredes, ventanas, etc. Una vez que le indico toda esta información, pues me va a dar le puedo decir también qué puntos de acceso, qué modelo quiero instalar, y una vez que yo le indico del modelo, él me va a mostrar aquí, me va a hacer el mapa de calor con el número de puntos de acceso que me recomienda y su ubicación. Entonces, una vez que yo tengo esto claro ya, también esta herramienta me permite exportar un informe que podría incluso imprimir en papel, podría meterlo en una carpetilla o tal para darle una apariencia más profesional, y esto muchas veces también ayuda a cerrar proyectos de Wi-Fi, ¿no? Porque el tener esto documentado, ¿no? pues ayuda a entender mejor el entorno y tal. Entonces, bueno, me puede servir también como herramienta para documentar la instalación una vez hecha. Una vez que ya tengo todo esto claro, yo solicito los puntos de acceso que me hacen falta para esa tienda, por ejemplo, y en cuanto los recibo, los registro, ¿no? Utilizando, por ejemplo, la aplicación móvil de Sonic Wi-Fi, ¿no? Lo puedo hacer un registro manual, como se ha hecho toda la vida, pero también se puede utilizar esta aplicación. Si yo abro esta aplicación de Sonic Wi-Fi, me autentico con las credenciales de MySonicWall, voy a entrar dentro de la aplicación y ahí tengo un menú, una opción en el menú que me dice registrar un nuevo punto de acceso, un nuevo Sonic Wave, ¿no? Entonces, cuando le doy, me da la opción de introducir los datos manualmente, el número de serie, el código de autenticación, o escanear el código QR. Entonces, si le digo escanear el código QR, voy a poder escanear en la propia caja del punto de acceso, fuera viene una pegatina con el número de serie y el código de autenticación, pero también viene un código QR que es el que voy a poder escanear con esta aplicación para que automáticamente me haga el registro ya, sin necesidad de teclear yo a mano el número de serie y el código de autenticación. Entonces, eso, sin necesidad de abrir el equipo de la caja ni nada, con el propio teléfono móvil, pum, puedo ir registrando múltiples puntos de acceso, y una vez que están registrados se los puedo enviar a la tienda donde se va a hacer la instalación para que allí una persona allí de la tienda, pues pueda abrir la caja, sacar el punto de acceso, conectarlo a la red, y una vez que está conectado a la red, ¿no? Pues si hay algún servidor de HCP en esa red, se le asignará una IP a ese punto de acceso, y en cuanto ese punto de acceso tenga conectividad con Internet, pues se le va a actualizar el firmware si fuese necesario, se le va a provisionar y a configurar, pues siguiendo las políticas que se han definido en la consola de gestión, ¿no? En el Wi-Fi Cloud Manager. El Wi-Fi Cloud Manager es esta herramienta que vemos aquí que nos permite, pues, digamos, organizar todos los puntos de acceso en diferentes zonas geográficas, luego vincular cada una de esas zonas geográficas con políticas de configuración, meter cada uno de esos puntos de acceso en una zona concreta, ¿no? Para que herede esas políticas de configuración. Dentro de esas políticas de configuración no solo hay políticas para configuración de redes, de SSID, el WPA2, esta password, etcétera. No solo hay eso, sino también, y esto es un valor diferencial de nuestros dispositivos, también nuestros puntos de acceso tienen servicios de seguridad incluidos. Es decir, pueden hacer filtrado web, por ejemplo, pueden analizar virus con nuestro servicio de cloud antivirus y nuestro servicio de sandboxing, captura TP, pueden también analizar conexiones a redes botnet o bloquear por países. Si queremos que no se conecten a determinados países, podemos bloquear con GeoIP, podemos bloquear por países, pero todo esto lo podemos ofrecer desde la capa de acceso, es decir, directamente desde el punto de acceso. Servicios que tradicionalmente hemos ofrecido siempre desde los firewalls, ¿no? A nivel perimetral, ahora los podemos ofrecer ya desde la capa de acceso con nuestros access points, ¿no? Sonic Wave. Entonces, y también tiene alguna herramienta, pues, que permite visualizar de forma clara, pues eso, en un mapa dónde están ubicados los puntos de acceso, poder pinchar en cada una de las zonas para poder ver un resumen de esa zona. En la derecha veríamos un resumen de los puntos de acceso que hay conectados a esa zona, qué políticas tienen asociadas, etcétera. Entonces, bueno, es una herramienta muy cómoda para poder. Y lo bueno de esto es que una vez que yo hago la configuración una vez y ya la he hecho para un punto de acceso, a partir de ahí todos los puntos de acceso siguientes que vengan es tan fácil como pincharlos en la red y meterlos en la zona que corresponda, y a partir de ahí ya heredarán la configuración.
Entonces, no hay que, se configuran solos, digamos, ¿no? Entonces, pensar en esto en una red distribuida. Muchas veces lo que ocurre es que las mismas redes Wi-Fi que tenemos en una tienda la queremos para el resto de tiendas y que si un usuario, da igual de qué tienda, en qué tienda trabaje, si va a otra tienda se le trate igual, esté en la tienda que esté, y también los invitados igual, ¿no? Los usuarios que se conectan a la red Wi-Fi de invitados, también el tratamiento que sea el mismo para todos independientemente de qué tienda esté. Entonces, con esto podríamos tener una configuración única hecha aquí y luego a medida que vamos desplegando puntos de acceso en todas las tiendas, es tan fácil como que el punto de acceso se conecte aquí y en cuanto yo lo veo aquí le digo, vale, pues te meto en esta zona y en cuanto lo meto en esa zona ya hereda automáticamente toda esa configuración. Entonces, podría tener una configuración homogénea de toda mi red Wi-Fi entre las 100, 200 tiendas que tenga, es igual el número, donde la configuración la he hecho una vez y a partir de ahí todos los puntos de acceso que haya desplegados en cualquier tienda se han autoconfigurado solos utilizando esta consola de administración centralizada. Bien, entonces con esto ya tendríamos cubierta la parte de acceso, tanto la cableada con los switches como la inalámbrica con los puntos de acceso. Si vamos ahora a la parte del endpoint, aquí es donde tendríamos nuestra solución de Capture Client. Con Capture Client lo que hemos hecho es una alianza con SentinelOne, que en nuestra opinión es uno de los mejores antivirus de nueva generación que hay ahí fuera, de forma que a nivel de perímetro con nuestros firewalls pues analizamos pues, con nuestros propios servicios de firmas y con nuestra solución de sandboxing en la nube, pero desde el endpoint lo que hemos hecho es integrarnos con ellos para tener una segunda barrera de protección. Es decir, en vez de crear una solución de endpoint, de antivirus de endpoint, que utilizase los mismos motores que ya tenemos en nuestros firewalls y que son propietarios, hemos decidido aliarnos con SentinelOne para aportar un valor añadido. Porque si los equipos están detrás del firewall y el tráfico ya se ha analizado a nivel perimetral por nuestros propios servicios, cuando llegue al endpoint que no se vuelvan a analizar con los mismos servicios, sino que se analicen con servicios adicionales, ¿no? Y para ello nos hemos aliado con SentinelOne. SentinelOne es un antivirus de nueva generación que no utiliza firmas, ¿no? Lo hace en base a comportamiento, patrones, etcétera. Entonces, tiene la capacidad de detectar malware de día cero, es decir, malware no conocido. Lo mismo que hacemos nosotros con nuestra solución de sandboxing. De hecho, en este cliente lo que hemos hecho es combinar el motor local, ¿no?, de SentinelOne con nuestra solución de sandboxing en la nube multimotor. De forma que cada vez que el motor de SentinelOne, si tiene claro que es malware, lo va a detectar como malware. Si tiene claro que es legítimo, lo va a dejar como legítimo. Pero si lo detecta como sospechoso, como algo que está en la zona gris, que no lo tengo muy claro, lo va a enviar a nuestra solución de captura ATP para que nosotros desde la nube lo analicemos con los 4 motores que tenemos y le podamos dar un veredicto más fiable. Entonces, esa es la forma en la que aportamos valor en lo que se refiere a la parte de protección antivirus. Además de eso, nosotros también le hemos añadido filtrado web en el endpoint. Le hemos añadido también análisis de aplicaciones vulnerables, por ejemplo, la posibilidad de desplegar el certificado de DPI SSL automáticamente desde aquí. Entonces, digamos que bueno, es algo más que un antivirus. Es una suite, ¿no?, que ofrece muchas más funcionalidades que un antivirus tradicional y además el roadmap que tiene, pues también en el futuro iremos añadiendo más módulos, ¿no?, que permitirán que esta suite, ¿no?, que esta solución de endpoint haga más cosas, ¿no? Entonces, ¿qué funcionalidades ofrece la consola centralizada, ¿no? Si vamos a Capture Security Center, antes veíamos que había una cortinilla que se desplegaba. Esa cortinilla, hay una consola ahí que se llama Capture Client que me permite acceder aquí, a esto que estáis viendo aquí. Esta es la consola centralizada de nuestros endpoints, ¿no? Tenemos un dashboard unificado desde donde puedo ver, pues eso, todas las amenazas detectadas para cualquier dispositivo, independientemente de en qué tienda esté, digamos, ¿no?, en un entorno distribuido. Puedo ver aquí todo un resumen del estado de mis endpoints, independientemente de su ubicación. A la hora de hacer la instalación, puedo hacer un despliegue manual, ¿no?, instalando a mano, puedo hacerlo mediante políticas GPO, ¿no?, de Active Directory, o puedo hacerlo también, bueno, también si hay algún software de estos de instalación centralizada, ¿no?, como en el caso de los móviles, los MDMs, ¿no?, para poder hacer el despliegue desde ahí, también se pueden utilizar este tipo de herramientas. O también el propio firewall tenemos una funcionalidad que se llama Client AV Enforcement, que básicamente lo que hace es que si un usuario de la red interna intenta acceder a Internet o cualquier otra zona de seguridad del firewall
y el firewall en esa zona donde está ese usuario tiene habilitado el client web enforcement, lo que va a hacer es que va a chequear si el dispositivo de ese usuario tiene instalado el cliente. Si no lo tiene, le va a mostrar una página de bloqueo como la que veis en la imagen, diciéndole que tiene que instalarse el antivirus porque si no, no le deja el firewall salir a Internet. Entonces, desde ahí se lo podría instalar, descargar e instalar y con eso ya cumpliría con el requisito y ya podría salir a Internet. Si ya el firewall detecta que el endpoint ya tiene instalado el antivirus, entonces ya directamente le dejaría salir sin mostrarle ningún mensaje. Entonces, aunque esto es un mecanismo de seguridad que utiliza el firewall para verificar que los clientes, si van a salir a Internet, que salgan protegidos, también se puede utilizar de forma indirecta, digamos, como un mecanismo de despliegue. Porque si se habilita, pues eso, esta página de bloqueo puede hacer que cada usuario se autoinstale su propio cliente. A medida que los clientes se van instalando el software, pues irá apareciendo aquí, cada una de esas máquinas irá apareciendo aquí. Entonces, desde aquí yo puedo ver información sobre el nombre que tiene esa máquina, ¿no? El estado en el que está, ¿no? Si ya está, si se puede comunicar correctamente con esta consola, si está desplegada y activas las protecciones, etcétera. Puedo ver también desde qué IP se está conectando y cuál es la ubicación, el país, el sistema operativo que tienen, si es Windows o Linux. Puedo ver también qué versión del cliente tienen instalado y si pincho con el botón izquierdo, perdón, el botón derecho en cada uno en alguna de estas entradas, ¿no? En alguno de estos dispositivos, puedo ver más detalles sobre esa máquina, sobre qué configuración de red tiene, qué reglas de routing tiene configuradas, ¿no? La tabla de rutas. Puedo ver también qué procesos se están ejecutando en ese momento, etcétera. Puedo ver mucha información, ¿no? Sobre detalles de esa máquina. Amenazas detectadas, históricas, ¿no? En esa máquina también. Puedo forzar una actualización de política. Si he hecho algún cambio y quiero replicarlo en ciertas máquinas, forzando un push, ¿no? Pues desde aquí puedo hacerlo también. Actualizar el software del cliente, ¿no? Puedo también enviar logs, ¿no? Puedo iniciar desde aquí, forzar el inicio de un escaneo del disco, ¿no? Desconectar la máquina de la red, desinstalarla, ¿no? Apagar el equipo, reiniciarlo, traerme ficheros de esa máquina aquí a esta consola. Es decir, tengo bastante control sobre cada uno de los endpoints que forman mi red y a la hora de detectar alguna amenaza puedo, por ejemplo, aislarlo de la red, ¿no? Desconectarlo si creo que esa máquina puede ser maliciosa, de forma que no tenga conectividad con ninguna otra máquina de la red, solo con esta consola, para que yo desde aquí pueda seguir controlando esa máquina, pero que no pueda enviar tráfico o propagarse ese malware a otras máquinas de mi red. También se puede hacer rollback, por ejemplo, cuando hay una infección de tipo ransomware, puedo utilizar la opción de rollback para devolver esos ficheros cifrados a su estado original. También tiene un módulo de análisis de aplicaciones vulnerables, es decir, puede analizar todas las aplicaciones que están instaladas en cada uno de los endpoints y mostrar, pues si hay aplicaciones vulnerables detectadas, te muestra aquí cuáles son esas aplicaciones, cuáles son las máquinas que la tienen instalada, te puede dar información también sobre cada una de las vulnerabilidades conocidas, ¿no? Y en cada una de ellas te va a decir el nivel de riesgo, la puntuación que le dan, cuándo se publicó, una descripción y también un enlace al CVE donde se puede ver más información sobre esa vulnerabilidad en concreto. Entonces, este módulo también va bien para un poco hacernos una idea del estado de seguridad que tiene el software desplegado en todos nuestros equipos y verlo desde aquí de una forma cómoda, centralizada y poder tomar medidas pues, lo antes posible, ¿no? Desde aquí no podemos parchear desde esta consola, pero con esta información sí que podemos ubicar esas máquinas y parchearlas lo antes posible, ya que estas vulnerabilidades son vías de entrada para el malware. Entonces, cuanto menos tengamos, pues menos puertas abiertas tendremos en cada endpoint. También tenemos un módulo muy potente de control de dispositivos USB y Bluetooth. Es decir, hay soluciones que lo que hacen es que directamente cierran el puerto USB y ya está, o el Bluetooth y ya está, ¿no? Aquí, en nuestro caso, lo que hacemos es, lo podemos permitir dejar el puerto abierto, pero controlar qué es lo que queremos que se pueda conectar y qué no. Entonces, podemos decirle, por ejemplo, que por USB podemos conectar una impresora, una webcam o un micrófono, pero no permitimos que se conecten dispositivos de almacenamiento, por ejemplo, pendrives o discos duros externos. Entonces, cada dispositivo USB y Bluetooth tienen como un identificador que dice qué tipo de dispositivo es. Entonces, se puede utilizar ese identificador para permitir ciertos tipos de dispositivos y otros no. Eso sería pues, hacerlo por clase, ¿no? Pero también se puede hacer por fabricante, por ejemplo. Puedo decirle que permito que se conecten dispositivos, por ejemplo, de Apple o de Samsung y otros no. O puedo decirle que también por número de serie. Puedo decirle que solo permita que se conecte un determinado número de serie o tal. Entonces, bueno, tengo como esos tres niveles de configuración, tanto para USB como para Bluetooth, y me dan mucha flexibilidad, ¿no? A la hora de configurar estos accesos. También comentábamos antes filtrado web en el endpoint. Es decir, se puede hacer el mismo servicio que tenemos en los firewalls, lo podemos hacer desde el endpoint.
Si el equipo está detrás de un firewall, pues bueno, ya lo puedo hacer directamente desde el endpoint o desde el firewall. Este tiene especial relevancia, este servicio, cuando el endpoint no está detrás del firewall. Cuando a lo mejor son máquinas que los usuarios se llevan a sus casas, por ejemplo, en ese tipo de entornos, pues puede ir bien porque podemos evitar que el usuario acceda a contenidos no autorizados, incluso aunque no estén dentro del perímetro de seguridad del firewall, sino que estén pues, viajando o en sus casas, etcétera. Entonces, el servicio eso tiene más de 56 categorías y desde aquí pues eso funciona de una forma muy similar al servicio que tenemos en el firewall, pero ofrecido directamente desde el endpoint. También tenemos un visor unificado de amenazas, ¿no? Al igual que antes podíamos ver todas las aplicaciones vulnerables y aquí también podemos ver todas las amenazas que hay detectadas, ver en qué equipo se ha detectado cada una de ellas, ¿no? Y si pinchamos en cada una de estas amenazas podemos ver más información sobre qué tipo de amenaza es, qué nivel de riesgo tiene, ¿no? En qué máquina se ha detectado, si hay otras máquinas, por ejemplo, en la red que tengan ese mismo fichero, ¿no? En su disco. ¿No? Puedo ver también indicadores de por qué se ha detectado como amenaza esto y también determinar acciones como, por ejemplo, si quiero matar el proceso, si quiero enviarlo a cuarentena, si quiero remediarlo o si quiero hacer un rollback, por ejemplo. Entonces, bueno, me permite hacer todas esas acciones. También tiene un módulo o funcionalidad de EDR, de Endpoint Detection and Response, de forma que puedo visualizar de forma gráfica la ejecución de cada una de estas amenazas. Y me va a mostrar, pues eso, cuál es la secuencia, el flujo, ¿no? Como el diagrama de flujo y puedo pinchar en cada uno de estos nodos para ver qué tipo de elemento es, ¿no? Si es un ejecutable, si es un proceso, si es una librería, si es una entrada de registro, etc. Entonces puede ayudarme a entender mejor la naturaleza de cada amenaza. Este software lo tenemos disponible para Windows, para Mac y para Linux. Todavía no está disponible para plataformas móviles, pero en breve, bueno, en el futuro lo tendremos. Todavía no sé cuándo, pero sé que está en nuestro roadmap. Bien, y por último vamos a hablar de nuestra solución de CAS, de Cloud Application Security, que es la que nos permite pues, proteger aplicaciones en la nube. Entonces, como comentábamos antes, hay una tendencia desde hace ya unos años que es de ciertos servicios o aplicaciones que ofrecíamos tradicionalmente on-premise, ¿no? Como el correo electrónico o el alojamiento de ficheros, pues hay una tendencia que desde hace algunos años ha venido gestándose y que hace que los usuarios o clientes muchas veces pues, se lleven estos servicios, los prefieran ofrecer desde la nube, ¿no? Entonces hay servicios como G Suite o Office 365 que ofrecen servicios de correo electrónico, de alojamiento de ficheros o incluso de webs, como de intranet, como SharePoint, que también está en la nube. Entonces, con este cambio, ¿no? Digamos, a la hora de proteger este tipo de recursos, pues también cambia, ¿no? Ahora ya no están dentro de nuestro perímetro, ahora están en la nube y alguien tendrá que protegerlos. Entonces, aunque sí que estos proveedores tienen sus propios sistemas de protección, la mayoría de las veces no es suficiente y hay que complementarlos con soluciones adicionales, ¿no? Entonces, nuestra solución de CAS viene precisamente a cubrir esa necesidad, ¿no? A proteger aplicaciones que están en la nube y que necesitan una protección adicional porque no es suficiente con el nivel de seguridad que ofrece el proveedor. Entonces, aquí estas soluciones funcionan mediante APIs, se integran con el servicio y no solo puede proteger el correo electrónico, pero también otras aplicaciones. Es decir, aunque nosotros muchas veces hablamos de CAS como si fuese una solución anti-spam, realmente es algo más que una solución anti-spam, ¿no? Puede proteger también Dropbox, Box, OneDrive, Google Drive, SharePoint. También puede detectar, por ejemplo, cuentas de Office 365 comprometidas, ¿no? Lo que hace es que tiene acceso a la auditoría de logins de estos proveedores, ¿no? Entonces puede ver desde qué IP se loguea cada usuario, a qué horas del día lo hace, desde qué dispositivos, etcétera. Entonces, CAS lo que hace es que hace un perfil individualizado por cada usuario, de forma que mira pues desde qué IP se suele loguear, a qué horas del día lo suele hacer, desde qué dispositivos, ¿no? Etcétera. Y una vez que tiene un patrón individualizado para cada usuario, puede detectar anomalías, ¿no? Cuando ese usuario, por ejemplo, se loguea a unas horas extrañas, a las 3 o 4 de la mañana, desde una ubicación rara, desde China, por ejemplo, o desde Australia, o lo hace desde algún dispositivo también diferente, es decir, si se detecta alguna anomalía que se sale de ese patrón individualizado para ese usuario, pues queda registrado ese evento como un evento anómalo, de forma que si de repente vemos un login de un usuario, pues eso, desde alguna ubicación geográfica no habitual para ese usuario, pues pueden saltar las alarmas y podemos verificar eso, si eso es un login legítimo o no. En el caso de que no lo sea, pues ya habremos detectado una cuenta comprometida y habrá que tomar medidas para proteger esa cuenta. Entonces, va bien también por eso, ¿no?
no son servicios que una solución tradicional de anti-spam no ofrecería nunca. También puedo analizar en cuanto al correo electrónico, por ejemplo, correo interno. Un usuario de un dominio que envía un correo a otro usuario del mismo dominio, esta solución lo puede analizar, de forma que podemos evitar una propagación de malware dentro de la misma organización. Una solución tradicional no, de anti-spam. Miraría solo los correos que van o vienen de dominios externos, pero el correo interno ya lo enrutaría directamente el propio servidor de correo. También puede eliminar correos de los buzones después de haber sido entregados. Como funciona mediante APIs, ¿no? Tiene acceso directo en todo momento a los buzones de los usuarios. Entonces, en cualquier momento puede entrar en un buzón y quitar un correo. Algo que no puede hacer una solución tradicional porque no funciona de esta forma. Una solución tradicional pues analiza el correo y si decide que es legítimo se lo entrega al buzón, pero no tiene acceso a los buzones. Aquí sí, porque estamos utilizando APIs. Entonces, todo esto es un enfoque diferente en cuanto a la protección del correo electrónico. Entonces, aquí lo que hacemos es que utilizamos los servicios nativos de seguridad de Microsoft, ¿no? Pues el de anti-spam, que es bastante decente, el de anti-malware, anti-spoofing, anti-phishing, basado en reputación. Esta parte, pues reutilizamos los servicios de Microsoft, pero donde está el valor que ofrecemos nosotros está más en la parte más de análisis dinámico, ¿no? En hacer anti-phishing, pero con inteligencia artificial y machine learning, en hacer análisis de ficheros con sistemas de sandboxing, análisis dinámico de URLs. Toda esta parte es donde nosotros ahí pues aportamos un valor adicional. El despliegue sería muy sencillo, ¿no? Simplemente podemos activar una licencia trial o una licencia definitiva, la activamos en nuestra cuenta de MySonicWall, ahí se nos va a provisionar un portal individualizado para nosotros. Ese portal es el que nos va a permitir configurar nuestra instancia de cache y poder decidir qué aplicaciones queremos proteger, y para ello nos va a mostrar un asistente como este que veis en la imagen, donde simplemente tengo que pinchar en la aplicación que quiera configurar, ¿no? Y cuando pincho en esa aplicación, básicamente me va a pedir las credenciales del administrador de esa aplicación y una serie de permisos, ¿no? Que básicamente, pues en el caso del correo electrónico, pues sería tener acceso a todos los buzones, ¿no? Poder enviar y recibir correos desde buzones y etcétera, ¿no? Pero una vez que le damos esos permisos, pues entonces ya tiene visibilidad total sobre todos los buzones y se van a activar unas políticas en modo monitor que lo que van a hacer es pues detectar todas las amenazas que haya, pero no va a bloquear nada. Entonces es muy poco intrusivo, ¿no? Se configura en unos pocos minutos, no afecta al flujo del correo, no hay que cambiar registros MX ni nada, funciona solo, digamos, y a partir de ahí, si vemos que si se ven cosas en modo monitor, ¿no? Aquí que deberían de ser bloqueadas, pues podemos cambiar las políticas para que empiece a bloquear, en vez de monitorizar solo, que empiece a bloquear. Pero es muy sencillo de configurar y funciona muy bien. Esto sería el panel de configuración. Una vez que ya está configurado, pues veríamos algo como esto, ¿no? A la derecha vemos un mapa con diferentes anomalías. Esto podrían ser cuentas comprometidas, ¿no? Si pinchamos en cada uno de estos números, nos va a decir las cuentas que se ha accedido desde esta ubicación para que podamos determinar si es legítimo o no. Arriba vemos un dashboard también con diferentes detecciones, ¿no? De malware, de phishing, ¿no? De Shadow IT, DLP, etcétera. Cada uno de estos números, si yo pincho en ellos, me lleva a la parte de eventos donde me filtra por ese evento concreto. Es decir, si pincho en el número 29 que aparece aquí en la casilla de malware, me va a filtrar por los 29 eventos de malware para los que todavía no se ha tomado ninguna acción. Y aquí más abajo veo también una lista de eventos, también los últimos eventos, ¿no? Con los diferentes tipos de evento, ¿no? DLP, malware, suspicious, etcétera. Entonces, si pincho en alguno de estos numeritos que decía, ¿no? Más arriba, pues me lleva al menú de eventos, donde allí me aplica unos filtros para que yo vea aquí cada uno de estos eventos. Desde aquí podría, pues si estos correos han sido enviados a cuarentena o tal, podría liberarlos de cuarentena. Si no lo han sido enviados a cuarentena, podría enviarlos a cuarentena, podría alertar al usuario, podría ignorar el mensaje. Es decir, puedo hacer una serie de acciones por cada uno de estos mensajes y desde aquí también crear reglas, ya, ¿sabes? Pues crear una excepción pues, para el remitente o cosas así. Si pincho en alguno de estos mensajes de correo, ¿no? Me va a dar más información sobre ese correo en concreto. Me va a decir pues cómo lo ha categorizado, si lo ha categorizado como alguna amenaza o no. Voy a poder descargarme ese correo entero, el adjunto solo, puedo ver de quién viene, quién va, ver las cabeceras, puedo acceder a mucha información de este correo en particular. A nivel de políticas, decía antes que se crean automáticamente unas políticas en modo monitor, pues yo puedo cambiarlas después a otros modos. Puedo aplicar políticas también en base a usuarios, puedo aplicarlas a todos los usuarios o puedo crear una política específica para un grupo de usuarios concreto, ¿no? Que haya definido en Office 365, por ejemplo. Entonces puedo crear políticas de protección para phishing, anti-malware, etcétera, también de tipo DLP, ¿no? También puedo crear políticas personalizadas pues para que, por ejemplo, me avise si detecta un login desde algún país diferente al habitual, o etcétera. Es decir, bueno,
Desde aquí es donde configuro yo las políticas para cada una de las aplicaciones, ¿no? Aquí vemos para Office 365 del correo, pero también hay para OneDrive, para SharePoint, etc. Una vez que yo configuro esto, me va a detectar a todos los usuarios y también me va a analizar contenido histórico. Es decir, no es como una solución tradicional de correo que si yo la instalo hoy me empieza a analizar todo el correo a partir de hoy. Esto, como tiene acceso a los buzones, puede ver también correos que se enviaron hace una semana o hace un mes. Entonces, te va a dar información también sobre amenazas pasadas, ¿no? Que puedan estar todavía en el buzón del usuario. Bien, aquí también tiene un módulo de una sección de Analytics donde puedo ver también, pues eso, estadísticas, por ejemplo, en el caso del correo, de correos entrantes, salientes, los que llevan adjuntos, lo que no, y cada uno de estos números es un filtro. Si yo pincho en un número de estos, me va a filtrar y me va a permitir acceder a todos esos correos que cumplen con ese filtro para indagar más en cada uno de ellos. Bien, entonces, como resumen un poco, es muy recomendable tener herramientas, ¿no? Más a día de hoy con todo esto de la pandemia, donde el objetivo uno de los objetivos principales de los atacantes son las credenciales de los usuarios, ¿no? Para comerciar con ellas o para suplantar identidades y obtener beneficio de ahí, ¿no? Entonces, proteger la identidad de los usuarios es algo muy importante. Lo recomendamos siempre cuando hablamos de los firewalls, de las soluciones de acceso remoto seguro que comentaba antes Edu, habilitar doble factor de autenticación, muy importante. Pero desde aquí también, en la parte del correo, que es un servicio que utilizan todas las organizaciones del mundo, el poder detectar también si le han robado las credenciales a un usuario, ¿sabes? Pues también nos puede ayudar mucho a detectar cuentas comprometidas. Inspección avanzada de phishing anti-malware. Aquí nosotros utilizamos nuestros propios motores y lo que nos da un valor añadido sobre los motores que puede utilizar el proveedor del servicio, ¿no? Prevención de fugas de información. También tenemos un módulo DLP y se integra con APIs, ¿no? Con todas estas aplicaciones de la nube. Si miramos un poco una comparación con los planes que ofrece Office 365, por ejemplo, y los que ofrecemos y el servicio que ofrecemos nosotros con CAS, pues mirando un poco los diferentes planes del Business Essentials, Business Premium, E1, E3, E5, vemos que a nivel funcional, ¿no? Digamos que hay unas carencias de los planes, todos los planes menos el E5, digamos que es el plan más completo, todos los planes anteriores pues tienen carencias funcionales como por ejemplo en cuanto a DLP, en cuanto al análisis de ficheros mediante sandboxing, análisis dinámico de URLs, etcétera. Toda esta parte no la incluyen, ¿no? Entonces, a la derecha de todo veis la columna de SonyWall CAS Advanced, ¿no? Aquí vemos las funcionalidades que ofrecemos nosotros. Entonces, una de las estrategias, por ejemplo, que nosotros creemos que es efectiva aquí, ¿no? Y aporta mucho valor, es combinar un plan más básico de Office 365 con nuestro CAS para poder tener un plan, digamos, en cuanto a la seguridad del correo, un plan similar al E5, pero a un coste muy inferior con un plan inferior de Office 365. Entonces, aquí nosotros con nuestro CAS podemos ofrecer todas estas funcionalidades que no incluyen los planes inferiores al E5 y que tienen que ver con la parte de seguridad más de amenazas desconocidas, ¿no? Toda la parte de análisis dinámico, día cero, todo esto. Pero incluso con el plan E5, aunque parezca que a nivel funcional hay un solapamiento, realmente nosotros utilizamos motores diferentes a los de Microsoft. Y Microsoft es un fabricante pues muy vigilado, muy atacado, ¿no? Constantemente. Ahora mismo, mientras hablamos, hay gente que está buscando vulnerabilidades en el servicio de Office 365 y muchas veces lo consiguen. Y esas vulnerabilidades acaban saliendo publicadas y Microsoft a veces tarda un tiempecito en arreglarlas, ¿no? Entonces, todo esto hace que el meter una capa intermedia entre los atacantes y el servicio, ¿no? Esa capa intermedia sería nuestro CAS, pues hace que podamos proteger mucho mejor este servicio y que si algún atacante encuentra alguna vulnerabilidad del servicio de Office 365, que no pueda utilizar ese ataque contra un cliente nuestro que tenga CAS, porque CAS va a estar delante protegiendo el servicio de Office 365 que es vulnerable a ese ataque. Entonces, es algo que creemos que hay que tener en cuenta porque creemos que confiar exclusivamente en la seguridad que ofrece Office 365 o Google, creemos que no es una buena estrategia a la hora de proteger estas aplicaciones en la nube. Entonces, es mejor complementarla con algo adicional. Y como veis, a nivel de costes, nuestra solución es muy competitiva. Entonces, bueno, con esto, con la parte de CAS, ya digamos que finalizamos ya la revisión que hemos hecho, ¿no? Un poco en detalle sobre este tipo de entornos, ¿no? Cuáles son los desafíos que nos encontramos, qué herramientas tenemos nosotros desde SonyWall para cubrir cada una de las capas que comentábamos antes, ¿no? Desde la capa de la nube, la capa perimetral, la capa de acceso y la capa de endpoint. Hacerlo de una forma cómoda que nos permita ahorrar tiempos, que nos permita homogeneizar las configuraciones, evitar riesgos, etcétera. Y siempre con costes muy competitivos, ¿no? Entonces, aunque el enfoque que le hemos dado hoy a la sesión va muy orientado a redes distribuidas y los ejemplos han ido mucho en esa línea, ¿no? Tiendas de retail, tipo retail, etcétera.
muchas de las funcionalidades que hemos comentado hoy y todos los productos que tenemos hoy son aplicables también a entornos con una sola sede. Ten en cuenta que ahí los movimientos están un poco restringidos también a día de hoy. Entonces, todo lo que permita la automatización de tareas, los despliegues remotos, etcétera, es algo a tener muy en cuenta y no solo en caso de redes distribuidas. Entonces, bueno, espero que la información que se hemos proporcionado hoy pues, os sirva para vuestros casos particulares. Y nada, os dejo ahora con Edu, que nos va a dar un poco de información sobre algunas promos y alguna información adicional. Venga, muchas gracias a todos. Gracias, Alex. Pues nada, muy rápidamente, que nos hemos pasado un pelín de tiempo, os comentamos muy rápidamente un par de promociones que tenemos ahora vigentes. Esta es una promo de lanzamiento de la generación 7 que hemos estado viendo con Alex en relación al TZ570 y 670. Ahora lanzaremos también a principios de año toda la gama de TZs de generación 7, 270, 370, 470. Y bueno, pues esta promo, como veis, engloba prácticamente todas las soluciones que hemos visto en el día de hoy con Alex. Y la promo básicamente consiste en esto que veis aquí, ¿no? Compras un TZ570 o un 670, más la licencia de Network Security Manager Advanced, la consola de gestión centralizada que hemos visto hoy con Alex, que os da la parte de gestión, reporting y analytics. Y automáticamente de forma gratuita obtienes un punto de acceso wireless 231C, un switch full PoE de 12 puertos y 5 licencias de Cloud Application Security básicas para la protección de Office 365. Entonces, bueno, hemos ampliado esta promoción durante los meses de noviembre, diciembre y enero, que es nuestro cuarto trimestre, porque vamos con un mes de retardo con el año fiscal, con el año natural. Nuestro año fiscal va con un mes de retardo con el año natural. Y bueno, pues que sepáis que esta promoción está disponible y yo creo que es muy interesante, ¿vale? Luego también tenemos esta otra promoción, que es Secure Upgrade, que es una promoción que tenemos desde hace muchísimos años, que consiste en que cuando compras una máquina nueva de SonicWall y reemplazas una máquina de la competencia o una máquina antigua de SonicWall, podemos ofrecer 3 años de servicios de seguridad al precio de 2 o 2 años al precio de 1. Es decir, que regalamos siempre un año de servicios de seguridad por el hecho de reemplazar esa máquina antigua de SonicWall o por reemplazar una máquina de la competencia. Esto requiere que cuando registras la nueva máquina de SonicWall que vas a comprar, en My SonicWall, en el portal en el que se registran las máquinas, tienes que incorporar el número de serie de la máquina de generación anterior de SonicWall o de la máquina de la competencia. Y de esa forma ganar ese año de servicios de seguridad de Advanced Gateway Security Suite, que son todos nuestros servicios de seguridad de antivirus en gateway, anti-spyware, URL filtering, IPS, soporte 24/7, etc. Pues todos nuestros servicios, en nuestra parte es unboxing, pues todo ese año es gratuito, ¿no? Por el hecho de estar reemplazando eso. Y luego tenemos esta promoción también, que es la 3 and Free, que consiste en que cuando compras 3 años de servicios de seguridad, de los que comentábamos ahora, de AGSS, que son todos nuestros servicios de seguridad, de Advanced Gateway Security Suite, obtienes el hardware gratis, de forma gratuita. Entonces, bueno, pues yo creo que también es una promoción muy interesante. Y bueno, aquí os hemos dejado también algunos recursos útiles. No sé si conocíais LiveDemo, livedemo.sonicwall.com, livedemo.sonicwall.com, que es una página web pública, que es un laboratorio que simula tráfico real, en el que podéis ver el interfaz de cualquiera de nuestras soluciones, de todas las soluciones que hemos visto en el día de hoy, nuestros firewalls, los puntos de acceso wireless, los switches, nuestra consola de gestión centralizada, las licencias de Catch-up Client, de anti-malware de próxima generación, las licencias de Cloud Application Security, todo nuestro portfolio lo podéis ver ahí. Y como simula tráfico real, pues puedes hacer ahí cualquier operación sin miedo a romper nada, porque es como si estuvieras delante de ese producto de SonicWall. Es como un laboratorio, pues como si fuera un entorno real, ¿no? Y hay incluso varios entornos de demo de SD Branch también. Entonces podéis ver todo lo que hemos estado viendo en el día de hoy, pues que veáis un poco la simulación de cómo se integraría, pues en este caso que veis aquí, por ejemplo, el firewall TZ400 con este switch y con este punto de acceso de la serie 400, ¿no? Pues cómo interactúa desde la consola de gestión descentralizada, pues cómo podríamos gestionar todo el entorno, ¿no? Y bueno, aquí también os hemos dejado algunos datasheets de soluciones del portfolio de SonicWall y aquí también algunos vídeos de distintas soluciones. Aquí veis también, por ejemplo, este vídeo que hicimos de cómo seguir operativos durante la pandemia.
de este portfolio de soluciones de Secure Mobile Access, que creo que os puede resultar interesante. Si no tenéis todavía securizado bien el entorno de acceso remoto seguro, ¿no? Aquí tenéis algunos vídeos de las soluciones de SonyWall, etcétera, ¿no? Y bueno, pues básicamente esto es lo que queríamos comentar. Había visto alguna pregunta en el chat. Había una pregunta de Víctor en relación a si hay disponibles algunas formaciones para cliente final. Bueno, aquí habíamos dejado algunos vídeos de algunas soluciones que a lo mejor, Víctor, te pueden resultar interesantes. También, como sabéis, Pun Systems, que es uno de los partners con el nivel de certificación más alto, pues también da formaciones. Nuestros mayoristas también dan formaciones técnicas SNSA, que son formaciones técnicas de nuestros firewalls de 2 días, que luego puedes hacer un examen de certificación. Y bueno, pues nuestros mayoristas hacen este tipo de formaciones ahora online, con un calendario. Eso podéis preguntar también a Pun Systems, que os puede dar información sobre esto, sobre esta certificación que es más oficial, porque es un examen de certificación oficial de SonyWall, ya os digo, de SNSA. Y bueno, pues como digo, pues tenemos muchísima información de vídeos en nuestra web, etcétera, que también puedes acceder ahí. Si quieres mandarnos un mail también te podemos un poco detallar todo esto, Víctor, si quieres. Y no sé si había alguna otra pregunta adicional. Si queréis podemos abrir el micro si alguien tiene alguna pregunta, o que la podéis hacer a través del chat. Aquí también os hemos dejado nuestras direcciones de correo electrónico de Alex y mía. Y bueno, también por supuesto a través de Pun Systems, que ahora le daré paso a Sergio, pues también nos podéis escalar lo que necesitéis. Y nada, agradeceros de nuevo vuestra asistencia y vuestra atención y vuestro tiempo. Sé que es mucha información para tan poco tiempo. Disculpad que nos hayamos extendido un poco más, pero creemos que yo creo que por lo menos tenéis esta visión a alto nivel de nuestro portfolio y que os puede venir muy bien para ubicaros. Si luego queréis profundizar en algo, que os dejemos licencias temporales de cualquier cosa, o que evaluemos un poco vuestras necesidades, requerimientos específicos y vuestros casos de uso, pues encantados de ayudaros. Así que no sé si, Sergio, estás por ahí y quieres Sí, comentar algo. Eduardo. Sí. Bueno, nada, primero agradeceros también toda la exposición, toda la presentación, tanto Eduardo a ti como a Alex. La verdad es que es una pasada. Yo con mis conocimientos limitados técnicamente, pero es una pasada, evidentemente, el poder contar con vosotros y con toda la compañía que hay detrás, con todo el conocimiento, el know-how, la tecnología y bueno, lo que queda por venir. Y luego, como tú decías, cualquier duda, cualquier consulta, está todo el equipo de desarrollo de negocio de Pun Systems, tanto Paco, Edith, Bernat, José como yo mismo, para ayudaros, y el resto de equipo también de sistemas, que muchos de los que estáis ahí los conocéis. A razón de lo que decía Víctor y como tú les ponías, pues podemos hablarlo y ver qué formación podemos ofrecer nosotros o a través de los mayoristas para complementar los conocimientos de Víctor, porque lo ha comentado en el chat, y de cualquier otra persona que esté interesada. Y lo dicho, estamos todo el equipo también de Pun Systems junto con vosotros para atender cualquier duda o consulta que tengáis. No sé si por ahí hay alguna otra consulta, Erika, que nos hayan hecho, o Eduardo, ¿quieres tú o Alex, para finalizar, comentar alguna cosa más? Sí, bueno, habíamos estado hablando del tema este de acceso remoto seguro, en relación a este tipo de soluciones que desgraciadamente durante esta pandemia pues hemos comercializado mucho. No sé si Alex querías comentar tú algo más en relación a este portfolio, por si podemos ayudar a alguien en este entorno. Bueno, no, simplemente comentar que sí que es cierto que en la primera ola hubo mucha gente que cubrió esa necesidad de acceso remoto con los firewalls, y es cierto que los firewalls tienen esa capacidad, pero como comentaba Edu al principio de la sesión, tenemos una línea de productos dedicados que ofrecen, pues eso, funcionalidades añadidas, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta que esto del teletrabajo va para largo, que se va a implementar ya y que, digamos, que hacen las redes como más vulnerables, pues ahí nosotros sí que recomendamos que los accesos remotos se hagan con nuestros SMAs, no tanto con nuestros firewalls, porque permiten inspeccionar el dispositivo desde el que se accede, ver si pertenece al dominio o no, si es un equipo corporativo o no. Puedes hacer también Always on VPN, cuando el usuario arranca el equipo, que ya automáticamente se establezca la VPN y que el usuario
usuario no pueda cerrarla, ¿sabes? Entonces sería una forma pues de obligar a que se conecten con la VPN en todo momento y tunelizar todo el tráfico por ese túnel para que todo el tráfico que generen, aunque estén desde sus casas, pues sea el mismo que generan desde la oficina, ¿no? Entonces, bueno, es una forma como de... es el enfoque que nosotros le damos a lidiar con el teletrabajo de la forma más segura posible. Entonces ahí, bueno, si alguno de los asistentes aquí se está planteando pues securizar los accesos remotos y tal, pues si quiere oírnos, digamos, que ofrecemos nosotros desde SonyWall, pues nosotros encantados en explicar qué enfoque le damos, lo tenemos muy trabajado, hemos ayudado a muchos clientes y partners a montar estos escenarios. Por lo tanto, si queréis tener esa parte bien cubierta y os interesa saber cómo lo hacemos nosotros, pues aquí estamos para aclarar cualquier duda que tengáis, ¿vale? Muy bien, muchas gracias, Alex. Muy bien, pues Eduardo, si te parece, yo creo que podemos dar por concluido este webinar. En todo caso, también, como hemos comentado al principio, está grabado y lo vamos evidentemente a hacer llegar a todos los participantes y podrán también consultar detenidamente un poco también el contenido del mismo. Entonces, bueno, lo dicho, muchas gracias a todos por estar aquí. Esperemos que todos estéis bien y gracias al equipo de SonyWall por vuestro apoyo. Pues gracias a vosotros. Igualmente, muchas gracias a todos, cuidaros mucho y hasta pronto, ¿vale? Muchas gracias. Un abrazo fuerte. Hasta Un luego. abrazo.